Prenem en el segon panel, que versa sobre turisme cultural en el medi rural. Modera Irene Ballester Buigues, doctora en Història de l'Art i professora associada de la Universitat de València. És membre del Consell Valencià de Cultura i així presideix la Comissió de les Ciències. Tenim com a ponents a Sofía Barrón, Alejandro Ramos, Juan José Sánchez Balaguer i Pilar Vidal. Sofía Barrón Abad és doctora en Història de l'Art, és la directora artística del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés. Nosaltres comprendran que així en el Consell Valencià de Cultura a este museu li tenim un carinyo especial perquè porta el nom del primer president del Consell Valencià de Cultura. Exerceix com a professora en la Universitat Internacional de València i la seva tasca investigadora se centra en la pintura espanyola d'entre segles XIX i XX i en la del segle XX. Alejandro Ramos Molina, llicenciat en Filosofia i Lletres, Geografia i Història, especialitat Arqueologia, és des de 2019 director del Museu i del Jaciment de l'Alcúdia a Elx i director honorari del Consell Científic de la Fundació Universitària l'Alcúdia d'Investigació Arqueològica, d'on va ser patró fundador. Participa en nombroses campanyes arqueològiques, tant a Itàlia com a Espanya, on en moltes ocasions ha sigut director del projecte. Juan José Sánchez Balaguer és llicenciat en Periodisme, en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Ciències del Treball. A més, és doctor en Dret. Ha sigut director gerent del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de la Vega Baixa del Segura i director de la Fundació Cultural Miguel Hernández, de la qual és ara patró. Porta 40 anys en exercici en el periodisme i actualment és codirector de la Càtedra Iberoamericana d'Indústries Culturals i Creatives. I Pilar Vidal Montferrer és des de 2018 la directora del Parc Cultural Valltorta-Gasulla. Llicenciada en Humanitats, en Geografia i Història i en Psicologia, ha exercit com a professora d'Educació Secundària. És membre del Consell Municipal de Turisme de Benassal i del Consell Municipal de Turisme d'Ares del Maestrat. Irene. Moltes gràcies. Bon dia, és un plaer per a mi poder estar ací, que en el Consell Valencià de Cultura es duga a terme esta jornada tan interessant sobre turisme cultural i sobretot un turisme cultural del que és tan necessari, veritat, poder parlar des del territori i des de la sostenibilitat. Anem a donar pas ja a la segona part d'esta jornada, on anem a parlar sobre turisme cultural en el medi rural. Abans, la consellera i companya Ascensión Figueres deia que exercís com a presidenta de la Comissió de Ciències. I he de dir-los que fa 2 anys, justament en aquestes dates, més o menys, veritat, president, segur que se'n recorda, vam aprovar un informe sobre el turisme cultural a la Marina Alta. I era fou un informe pioner en el que jo vaig posar no sols la ment, sinó també el cor, perquè soc de la Marina Alta, en concret soc de Pedreguer, i vam poder analitzar una idiosincràsia particular, un context també particular, un turisme de sol i platja que moltes vegades enfosquís aquest turisme cultural, aquest paisatge i aquest patrimoni que també tenim, front a una massificació turística que cada any i que rere any la patim. Aleshores, em va semblar molt interessant que se dugueren a terme aquestes jornades i que el president em donarà també l'oportunitat de poder moderar esta taula del turisme cultural en el medi rural. Així que li ho agraïsc de veritat la possibilitat de dur a terme. En aquest cas, no han vingut vostès a escoltar-me a mi, sinó que tinc ací a 4 persones importantíssimes que, a més, dirigeixen museus, càtedres, de les quals avui van a parlar-nos, i sobretot espais també contextualitzats, la majoria d'ells, en un medi rural que també té molt a dir. Abans, també, en la primera part de la jornada sobre turisme cultural, estàvem parlant que aquest turisme ha de mantindre sempre l'essència del territori, la flama del territori, la consolidació, per tant, i la vertebració de qui és aquesta persona que acull, de com és aquest territori que també acull. Jo crec que d'aquestes qüestions anem a parlar al llarg d'esta segona part del matí i, per tant, vaig a donar en primer lloc la paraula a la doctora Sofía Barrón Abad, que és directora del Museu de Vilafamés. Així que benvinguda y te vostè la palabra. Gracias. Muchísimas gracias
por esta invitación y muchísimas gracias también a mis compañeros de la presente mesa y también a los anteriores, a mis compañeros y compañeras, que lo han hecho maravillosamente bien y nos han explicado un montón de cosas interesantes sobre sus museos y sobre sus puntos de profesionalidad, ¿no? en cuanto a los museos en el área urbana. Bueno, ahora nos toca a nosotros con los museos en áreas rurales, que como no tienen nada que ver. Nosotros estamos alejados de los centros neurálgicos, de lo que se entiende, por mucho que la digitalización nos haya ayudado muchísimo y todo, nosotros estamos en otra posición y es que no estamos dentro de los centros neurálgicos del arte. Entonces trabajamos de otra manera, por supuesto trabajamos con otra financiación y trabajamos con otras de una manera totalmente distinta. En nuestro caso, además, en el MACBAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vicente Aguilera Cerny, que por si alguien no le pone cara, es el señor que está en el segundo retrato. Ese es don Vicente Aguilera Cerny, que me está mirando, así que ya puedo hacerlo bien. Que le puedo ceder, me lo pide adecuadamente. Sí, porque vamos, es una maravilla de retrato además. Muchísimas gracias. Y bueno, el MACBAC lo que tiene la particularidad, por eso he titulado así el ratito que voy a hablar, ¿no? MACBAC y su entorno, un tejido de cohesión cultural, porque el MACBAC nace entretejido al pueblo de Vilafamés. Por supuesto, el pueblo de Vilafamés es mucho más antiguo, pero el MACBAC nace ahí y nace absolutamente entretejido. Ahora vamos a ver cómo. No me voy a centrar solamente en el museo, porque por supuesto el pueblo de Vilafamés es este pueblo y bueno, pues como todos sabemos, forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y es considerado uno de los más destacados de la Comunidad Valenciana por su valor histórico, artístico y paisajístico también. El casco antiguo de Vilafamés, que es la parte alta que vemos, está declarado bien de interés cultural, es bien BIC, ¿vale? Y además tiene, como no, bueno, este es el entramado de calles de origen medieval, que es lo que está declarado bien BIC. Además, contamos con el castillo, las murallas, el torreón, el aljibe musulmán y, como no, la Roca Grossa, que la Roca Grossa es la insignia de Vilafamés. Uno va a Vilafamés y es como que tiene 2000 toneladas, ¿no? Está ahí, desafiando la gravedad, en medio del casco urbano y además por la tradición de que si la tocas y pides un deseo, se cumple, ¿no? Como es inevitable tocarla, porque es que es inevitable, cuando la ves dices, esto va en serio, ¿no? Y entonces, pues sí, van, pues no viene mal, ¿no? Por si acaso pedir el deseo, ya que hay que tocarla porque es que es inevitable. Pero todo esto que he contado del bien BIC tiene mucho que ver el Museo de Vilafamés y sobre todo la figura de Vicente Aguilera Cerny. Aquí lo tenemos. Voy a realizar un breve recorrido porque lo que es la historia del museo, breve, y sobre todo para quien no lo conozca, quien lo conozca pues recuerda, ¿no? Comenzó a gestarse en 1968, cuando Vicente Aguilera llega a la población, se enamora de la población y decide hacer un museo de arte contemporáneo. Y entonces le propone al entonces alcalde de la población, que era Vicente Benet, le dice, bueno, se lo propone y le dice que además que el edificio ideal podría ser incluso lo que hoy es la sede del MACBAC, que es el Palau del Bacle. Aquí lo tenemos, ¿vale? Esto es en 1970, la imagen de la izquierda. ¿Izquierda? Sí, no la de la derecha y la de la izquierda. No. Sí, lo estoy diciendo bien, ¿no? Bueno, aquella evidentemente es el edificio restaurado de lo que hoy es el MACBAC. Es notable decir que, por supuesto, eran dos personas en las antípodas ideológicas, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, no tuvieron problema, fueron amigos toda la vida y, por supuesto, entendieron que era una cosa muy importante, era fundamental y no hubo ningún tipo de discrepancia en ningún momento, que esto también está muy bien. De vez en cuando recordar que dos personas en las antípodas ideológicas pueden ponerse de acuerdo para realizar un buen proyecto, como es el caso aquí. Los tenéis a los dos. Vicente, bueno, por supuesto, Aguilera es el señor que está sentado aquí de perfil y Vicente Benet el que está de frente. En este momento hay que recordar que solamente está el Museo de Arte Moderno en Madrid, que ha desaparecido y que por supuesto responde a los gustos de la oficialidad. Entonces, digamos que el MACBAC se dibuja como una especie de hecho insólito, una rara avis, junto con el Museo de Arte Abstracto de Zobel, el de Cuenca. De repente se convierten en dos cosas absolutamente raras, que surgen en un momento impresionante, ¿no? Y ahí se quedan como dos islas, ¿no?
en medio de un panorama que desde luego no les facilitaba nada, pero sin embargo realmente son dos museos fascinantes. Y esto supone decir que el MACBAC es el Museo de Arte Contemporáneo, el decano de la Comunidad Valenciana, por supuesto, el primero. Un dato curioso es que en 1970, el museo se comienza en 1960 y en 1968 y en 1970 Aguilera establece que para exponer o depositar obras en el museo había que cumplir con una de dos condiciones. Una, ser nacido en Vilafamés, y la otra, si no lo eras, ser propietario de una casa en Vilafamés. ¿Qué pasó? Que Vilafamés es un pueblo en el que ya se empezaba a mover la gente hacia la parte baja, hacia la parte más cómoda, nadie quiere subir las cuestas, da pereza, tengo que decirlo. Entonces, claro, la gente se adecuó a vivir en la parte baja, se estaba abandonando toda la parte del casco que hoy es Vic. Y entonces, bueno, podemos ver el cambio, ¿no? Eso es cuando llega Vicente, bueno, y esto es Vicente Aguilera Cerny y esto es ahora. Poco a poco él no solamente hace que, por supuesto, que se mueva el tejido urbanístico y se rehabiliten las casas, sino que además crea una colonia de artistas. Aquí la tenemos. Esto es del Ayuntamiento de Vilafamés. Aquí tenemos la ruta. Se han hecho 10 casas por ahora. Te vas paseando por las calles con este mapa, le vas dando los QRs de las casas y entonces te lleva a estos vídeos donde vemos las 10 primeras casas que han registrado, donde cuentan cuáles son las... Pues aquí los tenemos, ¿no? Está Nasio, Canta la Piedra, Progreso, Beatriz Guzmán, Michavila, en fin, Monpó. Están todos ahí y además es interesantísimo porque los que estaban, cuando se hicieron, los que estaban vivos, porque por ejemplo Nasio ahora ya no está, pero narran cómo llegan a Vilafamés, su relación con Aguilera y también cómo rehabilitan sus casas. Y dentro del vídeo se puede ver cómo estaba la casa donde llegan y finalmente rehabilitan, ¿no? Es bastante interesante. Se van añadiendo eso ya al ritmo del Ayuntamiento de Vilafamés, se van a añadir más casas al recorrido, por supuesto. Así que esta idea de museo que se lleva ahora, súper moderno, de museo que conforme a los habitantes, en el que no haya paredes, el que esté imbricado con sus habitantes, eso nosotros ya lo tenemos de base, porque Vicente Aguilera Cerny en los 70 ya lo ideó así. Entonces, por ejemplo, ¿no? Leemos esta frase de Aguilera en el 76 que dice: un ejemplo límite en cuanto a su incidencia sociocultural y socioeconómica sobre el medio donde está instalado al producirse en una comunidad rural en proceso de ruina urbana y despoblación que se ha invertido gracias a la atracción representada por el museo. Por lo tanto, Aguilera Cerny lo que crea es un museo de carácter popular. Durante mucho tiempo además se llamó Museo de Arte Contemporáneo Popular, entonces Vilafamés, ¿vale? Alejado de espacios totalmente elitistas, ¿no? Y además estableció que las obras no entraban por adquisición. O sea, nosotros no compramos obra. Las obras o son cedidas o son donadas, en su mayoría cedidas, porque así el artista no pierde la propiedad en ningún momento y puede gestionar esa obra como quiera. Es decir, que si quieres formar parte de la idea de Aguilera te la tienes que creer, porque nadie te va a comprar la obra. Te puede servir para otras cosas, para tener un museo, para muchas cosas, pero no te la van a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que esto pueda parecer un obstáculo, ha funcionado muy bien. En la actualidad tenemos una colección de prácticamente 1000 piezas, de las cuales 350 están expuestas. El resto las tenemos en reserva. Lo que estamos viendo aquí es el Nasins, Canta la Piedra, que es el que tenemos allí, la estructura esta, la escultura esa como tipo OP. Y bueno, y aquí tenemos el patio, que está lleno de esculturas, bueno, elegido esta, la de Martí Moreno, pues lo que sé, por una cuestión de que estaba ahí, ¿no? ¿Por qué lo llamamos la colección principal y no la colección permanente, que sería como se llamaría en un museo habitual? Porque realmente es la colección principal, porque está en constante cambio. Si se va 2 veces en un año a ver el museo, no ves los mismos cuadros. Hay piezas que sí, porque, por ejemplo, mover el Elena Asins es que no lo mueves de ahí. O sea, eso conlleva una... Pero sin embargo, los cuadros que se pueden gestionar, se va sacando, se va metiendo y ves otro discurso.
Más cosas. ¿Qué colección tenemos? Pues una representación sólida y diversa del arte contemporáneo. Tenemos desde obras figurativas, abstracción geométrica, realismo social, formalismo, abstracción lírica, naif, arte cinético, un montón de corrientes. Tenemos a David Hockney, a Andy Warhol, a Carmen Calvo, a Motherwell, a Equipo Realidad, a Eva Lutz, a Joan Miró. O sea, se puede ver una colección espléndida de obras de arte. Otra cosa que tenemos es que, a diferencia de cómo se organizan las salas en un museo habitualmente, que se hacen de forma historicista o siguiendo un guión organicista, Aguilera tampoco lo quiso así. Entonces, nosotros seguimos, como no, ese espíritu, ¿no?, de obras que dialogan entre sí de una manera, por supuesto, no es que sea un caos, pero sí que las obras, en las salas que son pequeñas, tenemos 29 salas, dada la condición, pues las obras del Palau del Batlle, las obras van dialogando entre sí, pero no estrictamente siguiendo, y aquí está Lopart, y aquí está no sé qué, y aquí, sino que es un poco, por supuesto, si vas al guía y le preguntas, te va a decir qué es, no hay ningún problema, pero sí que se espera esa experiencia sensorial, que también es una cosa de un concepto de museo bastante moderno, la verdad, para estar diseñado en los 70, pues es un concepto muy abierto en que el propio espectador puede hacer su recorrido como quiera y sacar las interpretaciones que quiera y llevarse su experiencia. Siguiendo esta experiencia tenemos el CIDA, que es el Centro de Documentación Internacional, de Documentación Artística, que aquí lo veis. Este es un edificio que está nada anexo, está al cruzar la calle, que allí es, pues das 2 pasos y abres la puerta del CIDA. Y se nutre sobre todo por los legados de Aguilera, por supuesto, de José Garnería, de Román de la Calle, de Pascual Patuel, y este verano, hemos recibido los catálogos razonados de Miguel Espel. O sea que tenemos una buena colección, realmente, de obra documental. Y, por supuesto, está abierto a la investigación. De hecho, si hay investigadores que se quedan mucho tiempo, hay una habitación preparado para ellos o ellas, que se pueden quedar por si quieren hacer noche allí, o se pide con antelación por si hay una investigación un poco larga que tengas que llevar en Vilafamés, que tampoco es el sitio, pues depende de dónde vengas, tampoco es el sitio mejor comunicado del mundo, porque paras en Castellón y como no tengas coche propio la cosa está más difícil. Vale, seguimos. En cuanto a exposiciones temporales, contamos con un programa sólido que incluye 2 muestras anuales en esta sala 30. Recordad que os he contado que en el museo hay 29 salas. Esta es nuestra sala 30, que está en el aeropuerto de Castellón. Es absolutamente promocional, porque si os fijáis son 4 paneles por las 2 caras y no hay ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, lo que solemos llevar es cosas que se pueden reproducir a gran escala, porque los paneles son de 3 metros por 3. Y bueno, en este caso pues tenemos desde junio Ana Roussel autorretratos, donde pues bueno, se puede visitar cuando vas a coger un avión, pues pasas por delante obligatoriamente, lo que haya lo ves. En mayo siempre se inaugura una exposición que tenga relación con el DIM, con el Día Internacional de los Museos. En este caso planteamos simplemente una instalación de Marc Navarro y Omar, porque tenemos un extra ahora en octubre. Entonces solamente pudimos, esto es una instalación que estaba en el hall, pero sí que es importante decir que solemos también mantener el espíritu de Aguilera de potenciar a los artistas jóvenes de la comunidad. Esa idea que tenía siempre de potenciar, no solamente de nutrirse de obras, sino además de estar potenciando constantemente el talento joven. Bueno, coincidiendo con la Feria de Marte, con la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, donde además tenemos un stand, pero además en el museo lo que hacemos es programar una exposición, y siempre es de una colección privada. En este caso es la colección Digwood, la exposición se llama Diarios de Digwood, y tenemos que en la exposición realmente se diferencian las 13 obras que formaban parte de esta colección, están integradas dentro del discurso del museo. Lo que cambia, no sé si lo veis, es la cartela, que es rosa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca esto? Que todo el mundo se recorre el museo en busca de cuál es la colección, las obras
que no pertenecen realmente al MACBAC, sino que forman parte de esta exposición temporal que tiene que ver con la colección particular. Además, como tenemos un stand, con esta idea de que, pues eso, con este compromiso con el talento joven, pues tenemos estas dos sesiones derivadas de la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón. La de Soledad Pulgar, aunque parezca mentira, es una fotografía y es un andamio, es la tela de un andamio. Es súper... Eso es la tela de un andamio, que dices, yo veo una tela de un andamio y no veo eso, pero ella se lo ve. Es súper chula. Y bueno, y por supuesto la de Luis Pérez Calvo, que es una cosa maravillosa que ahora tenemos en el museo, gracias a tener este stand en la Feria de Marte. El mes de noviembre tenemos tradicionalmente una exposición que va vinculada con una de las figuras que sean fundacionales para el museo. En este caso es Jaume Rocamora, el año pasado. Este año, en noviembre, traemos a María Dolores Casanova, que además, como tiene que ver con la imagen de la mujer en su obra, la meteremos también en el discurso de lo que hagan en el ayuntamiento y en las diversas asociaciones que hay en Vilafamés para que esa exposición esté vinculada a los proyectos que hace el ayuntamiento y las asociaciones. Eso lo solemos hacer mucho. Seguimos, ahora os explicaré más. Además, por supuesto, participamos en exposiciones, en colaboraciones con otras instituciones. Esta, por ejemplo, fue la exposición que se inauguró en la Sala Josep Renau, en la Facultad de Bellas Artes, que estuvo un mes, desde abril hasta mayo. Y bueno, pues la mitad de la exposición era obra del MACBAC. Además de los talleres didácticos y todas esas cosas que hay en un museo, que no voy a entrar más. Este fue el viernes pasado y estamos dentro del Festival Art Clásica, ¿vale? Y este es el Re in Ravel, que es por el 150 aniversario del nacimiento de Ravel. Y bueno, era un videomapping proyectado, esto es el patio del MACBAC. Claro, va al ritmo del piano que está tocando, claro, por supuesto que está tocando piezas de Ravel. ¿Cómo conseguimos estar siempre presentes y que el pueblo tengamos tanta conexión con ellos y entiendan que el MACBAC es suyo, porque realmente es de Vilafamés, ¿vale? Porque estamos presentes en todo lo que se hace en el pueblo. Todo lo que es importante para sus habitantes es importante para nosotros, ¿vale? Entonces, colaboramos activamente con todas las asociaciones. El día 8 de marzo, la Asociación de Dones, nosotros estamos ahí dentro de la programación, se programa en este caso una performance, que vemos aquí, ¿no? En Nomes Penélopes, de Ana Beltrán Porcar, ¿vale? Más, por ejemplo, en Vilafamés, siguiente diapositiva, Vilafamés pertenece a la Asociación de Municipios de la Plana del Arc, que son pues, los ayuntamientos de la Plana del Arc, que es donde estamos nosotros, que defienden un turismo, esta asociación slow, es decir, no lo llaman Aspallet porque suena un poco de así y entonces lo llaman slow. De hecho, se llaman slow moments. Exacto. Entonces... Sí, ¿no? Entonces, pues bueno, cada año organizan en un pueblo y este año le ha tocado a Vilafamés. Por eso no llevamos no llevamos una exposición el Día de los Museos, solamente una instalación. Porque teníamos que programar esta, que es la anterior, la que hemos visto. Esta va programada con la diapositiva anterior, va programada con esta festival, ¿no?, de Slow Moments. Y esto, además, colaboramos, además de con la exposición, con una acción performativa de Pepe Agost y además con un taller para niños con una empresa que se llama Minaray, que está muy vinculada al museo. ¿Qué más cosas hacemos? Participamos en el festival de... parece impresionante, pero Vilafamés recoge un festival internacional de cine, concretamente de cortometrajes, en verano. Entonces se instala, esto es la Plaza La Font, se instala una pantalla, ¿veis? Es como un cine de verano, ¿vale? Pero se proyectan los cortos que participan. Este año creo que había más de 500 cortos participando. Nosotros, el MACBAC, da un premio a la mejor actriz siempre. Este año fue a Ana Wagener, ¿vale? En una interpretación del corto, y además le regalamos una obrita del museo. Es decir, una obrita del museo, una litografía de Alejandra de la Torre, le regalamos, pero siempre además del premio hay un presente por parte del museo. Y bueno, llegan las fiestas de agosto, se engalanan las calles, nosotros engalanamos la calle del MACBAC. Bueno, por supuesto nadie compite aquí, porque tampoco es cuestión de ganar, no vaya a ser que nos cojan manía, porque hay gente que se pasa con esto todo el año diseñándose el balcón. Entonces, bueno, nosotros colgamos estos acetatos y aquí tenemos... No, así dices... Pero luego cuando le daba la luz de la tarde, la verdad es que proyectaba bastante chulo en el suelo. Y por supuesto,
la noche de la reina, de la corte, el Macbeth le regala, en este caso fue unas piecitas de Laura Vinent. Y bueno, y pues eso, para finalizar, vuelvo a esa idea del título, ¿no? El Macbeth y su entorno como tejido, como un tejido de cohesión cultural, porque al final todo esto es lo que es que crea una red donde el Macbeth no se entiende sin Vilafamés y Vilafamés sin el Macbeth. Y esto es lo que yo quería contaros. Molt bé, Sofia, t'agraïm la teua intervenció. A més, molt interessant això de que ens contes com teixiu també tota la vostra programació cultural, tenint en compte sempre a la població, a les associacions i com treballeu amb elles, perquè és així, no? També com s'ha d'entendre el turisme cultural. Doncs anem a passar a la següent intervenció i el director del Museu l'Alcúdia d'Elx, Alejandro Ramos Molina, doncs té vostè la paraula. Gracias. Buenos días a todo el mundo. Quiero agradecer especialmente a José María Lozano por su invitación, al Consejo Valenciano de Cultura, una institución que es muy importante en mi familia. Y bueno, la verdad es que estoy realmente orgulloso de participar en estas jornadas. Que en un primer momento no sabía muy bien cómo plantear y poco a poco fui madurando, porque tuve todas las vacaciones para ir pensándolo. Y bueno, al final tengo que hacer una presentación, evidentemente, del yacimiento de la Alcúdia, el yacimiento que dirijo, y haciendo especial hincapié, por supuesto, en lo que es turismo. Nosotros tenemos 4 áreas de trabajo. Tenemos el área de arqueología, el área de catalogación, el área de restauración y el área de turismo y comunicación. Somos uno de los pocos museos que tiene, creo, un área específica para ese tema. Nosotros entendemos el turismo como traer prácticamente a los visitantes de la zona, a los habitantes de la zona, Elche, Alicante, Santa Pola, a visitar nuestro yacimiento, nuestras actividades, y luego intentar captar el máximo número de turistas, que nosotros llamamos de visitantes, de gente que está flotando por la zona de forma ocasional. Pero, como decía Manolo Olcina, estamos en una zona, como ahora veremos en el PowerPoint, que todo el mundo sabe, con una barbaridad de visitantes, con una barbaridad de turistas que no conseguimos que vengan al yacimiento. Como mucho, el 10% de nuestros visitantes forma parte de ese grupo. También hay que decir que tenemos una población británica alrededor enorme, con poblaciones con mayor número de extranjeros que nacionales, en todo lo que era la Vega Baja, zona muy agrícola toda la vida. Ahora es una cosa, un híbrido, ¿no?, de turismo, agricultura, todo, que no están para nada interesados en la cultura. Eso es un tema evidente, que hay gente que solo le gusta el fútbol y la cerveza. Cada uno es libre de tener sus gustos, pero es así. O sea, es una batalla con la que hemos intentado, hemos invertido tiempo y dinero y no hay manera. Hay otras nacionalidades con mucho más interés. No digo que digo el turismo británico que tenemos, no los británicos, no estoy generalizando. Entonces, bueno, como digo, es la realidad. Entonces, bueno, nos centramos en traer a un turismo, por decirlo de alguna manera, un visitante fiel, porque a la Alcúdia se puede ir muchas veces, no es un sitio que ves y ya está, es un sitio que tiene 4 compañías de excavaciones en marcha, que tenemos una serie de actividades, una agenda cultural interesante, y bueno, en eso nos centramos. Es un sitio bien comunicado, evidentemente es un sitio muy bien comunicado, desde el sur, llega fácilmente, cualquier autovía desemboca, no digo que vaya a desembocar en Iliki, pero prácticamente desde Valencia, desde el centro, no es por nada que fue una colonia romana, como la veremos. Está rodeada, como digo, de elementos positivos para tener un buen número de visitantes. Tenemos la ciudad de Elche, que está trabajando muy bien con el Instituto de Visit Elche, está funcionando muy bien, está trayendo turismo a la ciudad. No estamos poniendo de éxito como está pasando en los sitios, como hemos dicho, pero estamos avanzando. Tenemos el aeropuerto del Altet, yo no sé cuántos millones de visitantes, 7, 8, no sé, están pasando por ahí cada día. Prácticamente no nos solemos, o sea, ellos van directamente a las playas la mayoría o a otros sitios. Santa Pola también, porque Elche y Santa Pola hasta hace 200 años era la misma ciudad. Santa Pola es el Portus Licinianus, el puerto se genera en torno al puerto de la colonia romana y bueno, estamos totalmente vinculados, ¿no? De hecho, arqueológicamente somos una unidad. Y luego toda esta zona es la que digo está totalmente plagada de urbanizaciones británicas,
que sí, es un número enorme, pero no es un potencial turístico para nosotros. Bueno, insisto un poco en que el visitante lo tenemos, los reclamos de Sol y Playa están ahí, ahora falta un poco canalizar, ¿no? Educar y gestionar actividades que puedan funcionar. Pero tampoco queremos traer turistas por turistas, porque solo teniendo un espacio, creando actividades, no, tienen que ser vinculadas evidentemente con nuestra esencia, ¿sí? Bueno, aquí nos vamos acercando a lo que es el yacimiento. Lo más importante arqueológicamente hablando es la colonia romana. Es un yacimiento que es una especie de meseta. La Alcudia significa altozano, sitio en alto. Y bueno, protegiéndose de las crecidas de los ríos y en un espacio plano, rodeado de sierras, cerca del mar, con el río Vinalopó, que discurre en esa línea azul, y con abundantes zonas de marjal, de hondos y de zonas donde penetraba el mar, pues crea unas condiciones de vida muy buenas para haber desarrollado ciudades. Esta es la Vía Augusta, que nos pasaba justo por la puerta, la tenemos localizada. Y bueno, el yacimiento, esa es como la Acrópolis, el yacimiento es mucho más amplio, lo que pasa es que ya se crea un hábitat en villas, en granjas, hasta llegar al puerto, Santa Pola, donde habría el barrio portuario, tanto industrial como de élites que quisieran vivir en esa zona y que también está en excavación. No es nuestra jurisdicción, por decirlo de alguna manera, porque nosotros nos limitamos como la Fundación Arqueológica La Alcudia se limita al yacimiento, a esa Acrópolis que mencionaba. Bueno, aquí destaco un poco lo que es el yacimiento solo está excavado el 10%, 10-12%. Aquí vemos los puntos excavados, falta muchísimo y bueno, siendo bastante generoso con los círculos en rojo. Lleva en excavación casi 100 años, continua, pero el ritmo pues, podría ser más alto, pero bueno, es un ritmo, lleva un goteo de investigación. Ahora estamos en un momento desde 2017 que se ha incrementado. Pero bueno, falta mucho por hacer. De hecho, el potencial que tiene el yacimiento arqueológicamente hablando y por el cual la Universidad de Alicante invierte es porque es un yacimiento prácticamente virgen, arqueológicamente hablando, a pesar de la gran cantidad de materiales que tiene en su colección y de edificios. Aquí tenemos la parte principal de la colonia romana y todo su entorno. La suerte que tenemos es que no tiene una ciudad encima, como pasa en otras ciudades. Con lo cual, ahí están los restos, están preservados, están conservados con la legislación que protege el suelo. Entonces, bueno, eso es una muy buena noticia. Empezando el discurso histórico, pues nos remontamos al 5000 a.C., tenemos los materiales más antiguos en las rupturas estratigráficas que hemos hecho para seguir estructuras romanas. Hemos encontrado esa parte que no quiere decir que sea la más antigua, sino la más antigua que hemos localizado. Que haya materiales más antiguos, pues puede darse. Como digo, estamos en un 10%, la arquitectura de la colonia romana prácticamente se halla al yacimiento e impide en muchos casos penetrar. Tampoco se han hecho proyectos buscando esas soluciones, pero bueno, tenemos material neolítico y luego material de toda la época prehistórica hasta llegar a las fases ya protehistóricas. La carta de presentación más importante de la Alcudia, evidentemente, es esa ciudad ibérica del siglo V, que en cuestión de restos arqueológicos todavía está bastante incipiente, pero la colección es enorme, porque las esculturas ibéricas se encuentran básicamente en niveles romanos reutilizadas como parte de las construcciones más modernas y tenemos una colección impresionante de esculturas ensalzando dinastías gobernantes, hasta esculturas funerarias, tanto mitológicas como de urna funeraria, como es el caso de la dama, que la he tachado porque no está. O sea, no porque tenga nada en contra de ella, sino porque, claro, yo siempre digo que una de las grandes estafas del turismo ilicitano es que la dama de Elche aparece en todos los sitios, y no voy a yo hacer lo mismo. La dama de Elche aparece en todos los folletos y el turista cuando llega se encuentra que está en Madrid. O sea, a la Alcudia toda la vida ha venido la gente preguntando por la dama, dando por hecho que estaba allí. Desde el centenario, en 1997, ya hubo mucho revuelo, ya hubo mucha gente ya sabe que está fuera. Entonces, bueno, ya pero nos ocurre muchísimo. O sea, a la consejería ya continuamente gente viniendo diciendo que viene a ver la dama. Bueno, como digo, esto es una carta de presentación impresionante, ¿no? Tenemos una colección escultórica, pues sí, que debería atraer mucha más gente de la que atrae, pero bueno, la realidad es la que es, ¿sí?
Como digo, estamos teniendo por fin ya uno de los proyectos de excavaciones que hay ahora, que empezó en 2017, está teniendo por primera vez el urbanismo de esa ciudad ibérica, ¿no? Ya tenemos la muralla, es una muralla interesante, ahí la tenéis, es la de los números, todo eso es la fila de la muralla, esta sería la parte exterior, y con letras tenemos diferentes viviendas o construcciones adosadas a la muralla que penetrarán en el yacimiento. Hay que meterse debajo de los niveles romanos y bueno, vamos viendo por primera vez que sí había una ciudad respondiendo a esas esculturas, porque hasta ahora lo intuíamos pero no podíamos saberlo. Tenemos una leyenda, es algo que a mí me gusta mucho, algo que publicó el CSIC hace unos años, Ricardo Olmos, y a mí me parece muy interesante, me parece una gran riqueza, ¿no? Tener una leyenda. En pocas ciudades tienen una leyenda que trascienda. Yo no sé por qué no está funcionando, porque creo que a nivel turístico, a nivel atractivo es enorme, ¿no? Saber que la ciudad de las palmeras pues, se llama Ilici porque significa los de la encina, ¿no? Nos empezaron a llamarnos los de la encina y a partir de ahí se genera en ese espacio, en ese ambiente tan propicio para tener una muy buena vida, con tierra fértil, con agua, con todo, pues la encina era muy importante. La encina es el árbol de la vida en la antigüedad. Con las bellotas tostadas se envuelve y se genera la harina para hacer la gacha y el pan, que es la parte fundamental de la dieta del ser humano. Alimenta al ganado y luego proporciona fuego. La leña de la encina pues, se supone que es la mejor y da fuego, da seguridad, da luz, que es todo lo que necesitaba en la antigüedad en un poblado. Bueno, a partir de ahí se habla de que una encina mágica que surge de la tierra, bueno, es un tema largo de explicar, pero el caso es que tenemos una maravillosa leyenda, que evidentemente es una leyenda, y que nos atribuye eso. Además, nos dimos cuenta inmediatamente cuando leímos esta leyenda publicada por Ricardo Olmos, una persona de mucho prestigio, que nuestro héroe fundador, nuestro Eros Oquistés, nuestro guerrero príncipe ibérico, posiblemente el primer príncipe de una dinastía ibérica de la ciudad de Ilici, en sus correajes lo que aparecen son bellotas, con lo cual está certificando, desde mi punto de vista y de otros compañeros, esta leyenda, ¿no? Porque nadie en la antigüedad, en una escultura de estas características, ponía nada por casualidad, ¿no? Tenía su licántropo, porque es un hombre lobo protector, y luego las bellotas. Bueno, es un tema muy interesante que si alguien quiere profundizar, pues está publicado. Ricardo Olmo lo publicó y es súper interesante. Luego tenemos una fase también muy importante para la Alcudia, que es la fase de transición entre el mundo ibérico, es una fase ibérica todavía, pero entre el mundo ibérico y el mundo romano, ¿no? Nosotros estamos en un punto estratégico, para bien y para mal, porque durante las guerras púnicas, durante casi un siglo, pues fuimos zona de conflicto y todos los avances que se consiguieron en esa ciudad del siglo V y IV, pues al estar tanto tiempo en una zona de conflicto, pues los pierden, ¿no? Nadie viene a comerciar, te arrasan las tribus, las tropas cuando van pasando, tanto las cartaginesas como las romanas. Estamos en una zona fronteriza, ¿no? Y durante mucho tiempo pues, perdimos la importancia comercial y estratégica que teníamos. Pero cuando ganan los romanos, pues evidentemente ya, aunque no sea una ciudad ibérica, ya evidentemente todo el mundo sabe que van a ser los que se van a adueñar de todo lo que posteriormente fue el Imperio Romano. Y empieza a darse unas condiciones muy importantes. Los artesanos, la ciudad, el ibero, vio que se venía la primera globalización importante. Los romanos iban a acabar con todas sus tradiciones, iban a acabar con todo. Entonces empiezan a plasmar sus costumbres en vasos cerámicos. Aquí tenemos un rito de transición de adolescencia de joven a hombre, ¿no? Pues luchando contra una bestia, o un rito funerario donde aparece un hombre amortajado que posiblemente iba a ir a la pira con su caballo vacío, que es un símbolo de muerte, un pájaro caído, o vasos con la representación de esa diosa madre naturaleza, mitad mujer, mitad vegetal, que tenemos ahí en el famoso calator de la Tonta del Bote. Y una pieza fundamental también para la arqueología española es el famoso mosaico, esto es un pavimento, el mosaico del Sailacos, que está escrito desde el siglo II a.C., está escrito con letras, o sea, en ibero, pero con letras latinas. O sea, alguien que vio venir ese avance del mundo romano y se puso de su parte, y más siendo un edificio público, como han interpretado ahora los especialistas que están trabajando en el tema, y donde aparece el nombre de Don Magistrado, Saecos y Sailacos, que posiblemente dedicado al dios Besaldín, que es un dios ibero. Hacen este edificio o inauguran este edificio, algún tipo de fórmula romana,
todavía en un momento ibérico. Pero bueno, lo que incido es que la importancia de esa fase de transición en el yacimiento de la Alcudia, que llega a la colonia, a la romanización plena, primero con el año 42 a.C., en la época de Julio César, y luego en el 27-26 con Augusto. Por eso la colonia se llama Colonia Julia por Julio César, Ilici y Augusta por Augusto, evidentemente. De la mano de Tito Statilo Tauro, que era un amigo personal de Augusto y uno de los personajes más importantes de Roma. Decían que era el tercer hombre en importancia en el imperio en esos momentos, y es al que le encarga, es un general romano, evidentemente, al que le encarga la constitución de esa muralla, la transformación de la ciudad ibérica en una ciudad romana. Por suerte para nosotros, lo que hace es terraplena, nivela toda la ciudad ibérica, deja todo debajo y a partir de ahí construye sobre un espacio mucho más estable que la antigua ciudad, pues que estaba todavía un poco con la orografía no prehistórica, pero poco adaptada a una ciudad, a una colonia, ¿no? En la que en los edificios, aquí tenemos parte de lo que es el foro, las calles, la grava azul siempre representa calles y diferentes edificios, templos o edificios que hay que interpretar. Es muy complejo porque nosotros encontramos edificios habitados hasta el siglo X en algunos casos, pero construidos en el siglo I. Con lo cual, es como aquí cuando tenemos un cine que luego pasa a ser un supermercado, que luego pasa a ser una tienda de ropa, estoy hablando de casos comunes, pues aquí nos pasa lo mismo. O sea, a lo mejor era un templo que luego pasa a ser una tienda, que luego pasa a ser una vivienda y que acaba siendo una cuadra, porque la ciudad va decayendo. Entonces son difíciles de interpretar, pero siempre sobre esa base de edificios romanos, ¿sí? Aquí tenemos dos de las grandes domus que tenemos excavadas, viviendas unifamiliares de época romana, porque en el yacimiento de Alcudia vivió muy poca gente, sobrevivió ciertas familias de la élite. Como digo, el hábitat estaba diseminado por el campo, casas típicas mediterráneas, como digo, viviendas unifamiliares, con un patio, todo gira en torno a patios interiores, con jardines en la entrada. Pues la típica imagen de la casa romana que vemos en las películas, pues eso es lo que tenemos aquí. Esperando que se musealicen y se consoliden y se haga lo que se debería hacer con ellas. Nosotros lo vamos manteniendo, evidentemente. ¿Sí? Termas, estas son las termas orientales, unas termas que tengo que decir que la descubrí yo en 1998, ahora se han vuelto a poner en excavación y bueno, son unas termas espectaculares y bueno, la natatio más grande que tenemos en la península ibérica, y el estado de conservación, pues genial, ¿no? También dignas del proyecto de consolidación y visualización que esperamos que se haga en breve. Sí, por favor. Otras termas, las termas occidentales, que están en excavación. Aquí Manuel Alcina está dirigiendo el proyecto y también con un grandísimo potencial, con una piscina asimétrica muy curiosa y descubiertas en 1898. Y vueltas a tapar, y ahora estamos recuperando la excavación, ¿sí? Materiales, no me gusta menospreciarlos, pero es que son los mismos materiales romanos que te puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces, la globalización que ya previeron los iberos, pues llegó. Entonces tienes materiales muy bonitos, pero que ya sabemos lo que hay, ¿no? En una ciudad romana. Entonces, bueno, ayuda mucho verlos y a nivel turístico funciona muy bien. Pero nos aportan poco a nivel de... Porque ya sabemos que en una colonia romana lo vamos a ir encontrando. Y que bueno, y encantados de la vida, que a nosotros nos gusta. Adelante, sí. La ciudad, después históricamente tenemos el tercer hito, ¿no? Somos la ciudad, que por cierto, me llama la atención que a esta altura, hasta hace un rato, nadie había mencionado a la Dama de Elche en el turístico. Es algo que no estoy acostumbrado porque siempre estamos eclipsados por la Dama y bueno, casi se agradece. Tenemos la ciudad ibérica del siglo V, como digo, de la Dama de Elche, tenemos la colonia romana y luego fuimos sede episcopal durante muchos siglos. Entonces, cualquiera de los tres hitos nos convertiría en un yacimiento de suma importancia, pero tenemos los tres. Bueno, tenemos la Basílica Paleocristiana, evidentemente restos arqueológicos. ¿Cómo exponemos esto? Pues tenemos un centro de interpretación inaugurado en 2008, que ha asumido cierto papel de museo, porque en el momento de su inauguración el museo estaba pendiente de una reforma y bueno, expone piezas, expone una selección de las piezas más importantes expuestas ahí. También tiene una sala polivalente donde hacemos infinidad de actividades que mencionaremos más adelante, ¿sí?
Esta es la evolución del museo. El museo parte de la vivienda, en su momento, en la parte de atrás de la vivienda, en 1948, reconocido por el Ministerio de Bellas Artes, e inaugura y ya empieza a exponer las piezas de una manera... yo recuerdo, yo nací en el... Perdón que hable de mí, pero nací en el 68 y hasta el 72, las piezas hasta el 71 estuvieron ahí, pero yo estaba ahí y recuerdo ese museo como abrumador. Y la gente que me hablaba de ese museo dice que no había visto nada igual, por lo que luego veremos. En el 1972 se le añade una gran nave, que es la base del museo con 5 salas, que es la base del museo actual, que se reforma en 2010, empezó la reforma y se inaugura en 2015, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? Este es el museo de 1948, donde todas las piezas estaban al alcance de la mano, todo el mundo podía vivir, o sea, oler, tocar las piezas prácticamente, aunque nunca estaba la gente sola ahí porque era un goteo de gente, eran absolutamente turistas los que venían, no venía nadie español. Me acuerdo que todos estábamos pendientes de los coches que traían, eran los típicos turistas de las películas españolas del turismo, pues eso era lo que venían a ver la Alcudia, ¿no? Gente muy extraña para nosotros, muy rubia, muy tal, claro, estoy hablando de hace 50 años, pero bueno, esos eran los primeros visitantes de la Alcudia, era muy chocante porque, no, como digo, no venía ni uno normal. ¿Sí? En la evolución del año 72 también un museo también abrumador porque era un museo almacén. Ahí se guardaba, se exponía todo lo que iba apareciendo, como veis, las vitrinas sobre las Bigarradas, también tenías mucha cercanía con las piezas y bueno, era algo que también imponía, ¿no? ¿Sí? Y este es el museo actual, que es un museo también con los mismos materiales, pero ya mucho más frío en el sentido de que ya no interactúas tanto. De hecho, cuando se inauguró este museo me di cuenta que la gente, aunque estuviera delante de las mismas piezas, ya no reaccionaba igual. Ya estaba totalmente, era tan aséptico que para mí perdió, o sea, es un museo que me encanta, lo hizo Antonio Serrano Bru, con las armas que tenía, con el dinero que tenía, creo que le sacó muchísimo partido, pero lo que sí que me di cuenta, porque yo es que he nacido ahí, entonces he visto toda la secuencia, me di cuenta que la gente la dejaba totalmente, pues eso, veía piezas, pero no las dejaba con la boca abierta como pasaba antes. De la Alcudia hay piezas además entre estos 3 museos, estos importantes museos, evidentemente la Dama de Elche y otras piezas en el Museo Arqueológico Nacional, el MAE, todo lo que ha aparecido hasta finales de los 40 está expuesto en el Museo Arqueológico de Historia de Elche, que lleva el nombre de Alejandro Ramos Forqués, y en el MUA tenemos piezas de forma temporal, administrativamente hablando, pero con la idea de que se prolongue en el tiempo la estancia. Y es una gran embajada porque están allí, es una especie de museo que tenemos en la universidad y que a nivel turismo, que es de lo que estábamos hablando, que parece que se me haya olvidado, hacen de gancho para que la gente vaya viniendo a la Alcudia. Todo ese volumen de visitantes que pasa por el museo de la universidad luego quiere venir a ver la Alcudia. ¿Sí? Ya un poco lo que hacemos para que venga la gente a la Alcudia. Evidentemente participamos en el Día Mundial del Turismo, que es ahora, ya tenemos preparado un evento, siempre hacemos o talleres, o este año va a venir una legión romana de recreación histórica a hacer ahí un evento. Participamos en el Día Internacional de los Museos también, prácticamente con lo mismo. La Noche en Blanco del Ayuntamiento de Elche, que empezó el año pasado, pues hacemos lo que podemos porque es un espacio, al ser zona rural, como decíamos antes, esos 2 kilómetros que nos separan de la ciudad, eso es un mundo, eso es increíble, ¿no? Lo que cuesta a mover a la gente un poquito, ¿no? O sea, no es lo mismo que el visitante pase por la puerta que tener que desplazarse. Y eso que ahora ya contamos con el autobús de línea, desde hace meses, contamos con el autobús urbano que entra a la ciudad, que eso para nosotros es un logro enorme, o sea, es una victoria terrible que hemos ido persiguiendo durante muchos años, décadas, y lo hemos conseguido ahora. Nuestro buque insignia de la agenda cultural es el Festival de Teatro. Llevamos ya 13 ediciones, 400 localidades, siempre lleno, una semana de teatro amateur, o teatro de aprendizaje, perdón, y el segundo profesional, con obras de muchísima calidad, unas gustarán, otras más o menos, pero la calidad es increíble, como digo, el nivel profesional. Incluso el teatro de aprendizaje me sorprende continuamente por la calidad que ofrecen algunas y otras por la poca calidad que pueden tener, porque bueno, no deja de ser... hay de todo, y luego los gustos. Hacemos
exposiciones propias, ¿no? Con nuestros limitados recursos, pero bueno, vamos haciendo unas exposiciones para expoliar a la gente que vuelva a la Alcudia, porque la Alcudia, como digo, es un sitio donde puede venir todos los años porque vas a ver, tanto por las excavaciones como por las actividades, cosas nuevas, y no todos los años, pues con frecuencia, ¿no? Aquí pues, un ejemplo de algunas de ellas, podría haber puesto muchas más, ¿sí? También tenemos una sala polivalente donde artistas locales, profesionales o amateur, exponen pintura, escultura, fotografía, pues aquí un ejemplo también, tenemos muchísimas exposiciones a lo largo de todos estos años que podría haber traído, pero bueno, es algo muy interesante que nos trae gente que luego cuando llega allí, claro, no tenemos un producto muy bueno. Entonces, en el momento que la gente viene, coño, aquí tengo que volver yo luego con mi familia, y vuelve. Cada vez que hacemos un evento, bueno, el Festival de Teatro, por supuesto, ¿no? Tiene un feedback importante, ¿no? Siempre turismo de la provincia, de la zona, o sea, eso es obvio. El flotante, ese 10% que comentaba, pues sí, la afición de turismo o gente que le gusta mucho la arqueología, siempre pasa, pero no es una batalla, no es nuestra batalla. Hacemos eventos también potentes, ¿no? Cuando nos dejan o cuando nos lo solicitan, o cuando hay una buena colaboración. Durante varios años hemos hecho el cross escolar y el cross federado, ¿no? Con carreras importantes. Hemos llegado a tener días de 2.000 y 3.000 personas en el yacimiento con el cross, algo que hay gente que le impresiona, pero os aseguro que la organización es tanto con la policía, con los eventos, con las asociaciones deportivas, con el ayuntamiento, con nosotros, hacemos todo para que no corra ningún riesgo el yacimiento, y bueno, es algo que nos da muy buenas cifras y que, como digo, son familias que luego van a volver a ver el yacimiento. Bueno, sí, hacemos cine también, ciclos de cine. Hemos hecho muchísimos ciclos de cine, algo que, bueno, no mueve mucho volumen, pero como digo, todo va aportando. Estamos integrados en el SICTED, en el Sistema Integral de Calidad en Destino, es algo que supone un esfuerzo, pero bueno, también nos sirve de guía para mejorar y para hacerlo todo bien. Y luego, bueno, nada más decir que esto está gestionado por la Universidad de Alicante, es una fundación desde el año 1996, Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica, gestionada por la Universidad de Alicante y con un patronato en el que está la Diputación, está el Ayuntamiento de Elche y colabora también la Generalitat Valenciana. Y muchas gracias. Moltes gràcies per la seva explicació, i hem de tenir en compte, a part que Elx està en un context, o el Museu de l'Alcúdia d'Elx està en un context de 2 patrimonis de la humanitat, que no ho hem comentat tampoc, el tema del palmeral d'Elx, el tema del misteri d'Elx. Per tant, ahir hi ha un context de turisme cultural molt interessant, encara que la pressió turística, de la qual parlàvem al principi, és forta, però Elx és un nucli cultural, patrimoni de la humanitat molt important. I aprofite, si vostè em permet, per a reivindicar la Dama d'Elx per a que torni al nostre territori. Sí. Anem a continuar. Anem a veure un xicotet vot, si em permeten, també, i anem a parlar amb la directora del Parc Cultural Baltar Tagasulla, que és la senyora Pilar Vidal Montferrer. Així que té vostè la paraula. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair al Consell Valencià de Cultura l'oportunitat de poder presentar el museu, el Parc Cultural, l'art rupestre en este foro i poder fer difusió i explicar també un poc el nostre punt de vista. Les problemàtiques que tindrem en els nostres llocs són diferents de la problemàtica que s'ha plantejat en el primer panell. Nosaltres no estem en la massificació, estem més al contrari, en la despoblació. Més que la massificació, per exemple, Tíritx té 400 habitants i en tota la comarca, que poden ser 8.000 habitants. Mire, el Museu de la Valltorta, he ficat la ubicació, al nord de Castelló, interior de Castelló, està en el terme municipal de Tíritx. Aquí el tenim, veieu que és un edifici, és de titularitat autonòmica. És un edifici, veieu que està en plena muntanya i està a 2 quilòmetres del nucli poblacional. És un museu contextualitzat en la prehistòria, té una exposició permanent que se va crear l'any 95, el museu. L'exposició permanent se visita per lliure, els grups sí que se pot fer visita guiada, cada sala és un moment de la prehistòria, però és un museu singular
de fet la gent ho sap, és l'únic museu que hi ha d'art rupestre en tot el territori valencià. En cada sala està una mostra de l'art que hi ha en els períodes de la prehistòria en el territori valencià. Tenim referència, per exemple, a les plaques del Parpalló en la primera sala, al macroesquemàtic, a l'art llevantí, a l'art esquemàtic, etc. Simplement, però el més interessant del Museu de la Valltorta és que trenca barreres i les obres estan a l'aire lliure. Nosaltres gestionem visites als llocs originals on estan les pintures de rupestre. Aquí marca on està el museu i després el que serien les que estan més prop en el barranc de la Valltorta. Mas d'en Josep, Cova dels Cavalls, Cova del Civil i Cova de la Saltadora. El fet de ser titularitat autonòmica, de dependre d'una administració, ens permet tindre un ampli horari. Vull dir, estem oberts de dimarts a diumenge i no estem guiats pel criteri econòmic. La cultura és alguna més, per tant, ens permet atendre estudiants, atendre visitants, atendre turistes, etc. Normalment programem una visita a les 10 al Mas d'en Josep i 2 visites a la franja que són a les 11 i a les 12, que és la Cova dels Cavalls, que és aquí que tenen les 2 fotos aquestes, que és la més coneguda, la més famosa, la primera descoberta, i després tenim la Cova del Civil, que se fa per la vesprada per un tema de la llum solar, perquè pel matí no es veu i per la vesprada sí que se poden veure les figures. Nosaltres, com gestionem, tenim claríssim que la rupestre és fràgil, que la rupestre és una cosa que s'ha de preservar. Com abans heu dit, Altamira no se pot visitar, perquè la gran concentració de gent van veure que estava fent malbé les pintures. De moment, aquí sí que podem anar in situ al propi jaciment. El que passa és que nosaltres, sobretot, ens va anar molt bé el tema del Covid per canviar la manera de funcionar. Vam començar a demanar recomanació la reserva. Això què ens permet? Ens permet distribuir la gent. Els abrics tenen una capacitat de càrrega, que és la que és. Si jo porto 40 persones no veuen res i se queden superdescontentes, per tant, el que fem és intentar reduir, i fins i tot diem que no caben més, o que s'han d'esperar fora i quan ixen uns ixen els altres. No podem treballar en números grandíssims perquè si jo porto 2 autobusos i se'n tenen que baixar els 2 autobusos a la Cova dels Cavalls i han d'entrar 20 i després els altres han d'esperar vinga rato fora, allà al sol, i han de tornar a entrar, al final serà un desastre. Per tant, intentem sempre treballar de manera de poder distribuir la gent sempre que és possible. Quan hi ha ponts, què fem? Intentem la Cova dels Cavalls, que és la més demandada, perquè a més és més fàcil accés, perquè han de caminar per arribar a qualsevol d'aquests llocs, fer més visites, intentar ficar més personal o intentar sempre... La flexibilitat és una cosa, la sostenibilitat i la flexibilitat és una cosa que jo crec que ho estem portant per bandera. Però jo ho dic, soc directora del Parc Cultural Valltorta-Gasulla. Això forma part... El Parc Cultural Valltorta-Gasulla, que se comença a gestar ja als anys 80, se declara Vic al 2016. És un procés supercomplex. I està declarat Vic, però està per desenvolupar, està per desenvolupar. Encara falta el pla especial, falta un... És molt complex. Els polítics no acaben de... L'administració no acaba d'agarrar-lo. Que és un potencial per a treballar. Però sí que funciona molt bé el museu. Està dins del parc, entonces la figura és parc cultural, però el que funciona és el museu. Perquè el museu així de les seves fronteres, així del seu espai físic. Nosaltres també dins del Parc Cultural Valltorta-Gasulla tenim 2 nuclis importantíssims, que és la Valltorta i la Gasulla. La Gasulla està en Ares, també la gestionem des del museu. Passa? Aquí veiem tota la imatge del parc que vos he dit abans, que se va, i aquest parc cultural, sabeu que hi havia 3 projectats en el territori valencià, només se va aprovar a Vic aquest, perquè, clar, has de ficar d'acord tots els municipis, sempre hi ha reticències, sabeu que en el món rural, jo suposo que també passa en la ciutat, moltes vegades ens costa treballar tots a una, entendre que el que és bo per a mi també serà bo per al del costat, que segurament jo no tinc suficients recursos i que s'ajunten els meus recursos amb els altres recursos generem una bona oferta, doncs tot això s'està canviant, però costa molt. Per tant, sempre hi ha reticències dels municipis. Quan se crea aquest parc cultural, no tots els municipis tenen la mateixa extensió. Hi ha municipis que tenen una gran part del parc cultural
del seu territori des del parc cultural, i altres tenen un trosset. I clar, diuen, és que... I entonces se queixen, perquè no acaben de veure el suficient... No és una... Després ho comentaré. Fer un recurs cultural no és una panacea que te caigui tot. S'ha de treballar, s'ha de fomentar, s'ha de gestionar, i no és una cosa que te vingui. I moltes vegades se pensen que només entendre alguna cosa ja tot funciona per si màgicament. Les coses no són així. Bueno, doncs, en el Parc Cultural Valltorta-Gasulla, nosaltres estem allà a Tírig, ho veieu, Museu de la Valltorta, gestionem també les Canyares del Maestrat, que són superdesconegudes, Cova Remígia i Cingle de la Mola Remígia. Després parlaré del perfil dels visitants, així com el Museu de la Valltorta tenim visitants de totes les nacionalitats, tenim estrangers, tenim un tipus de públic molt divers. Remígia, que és una passada, el Cingle i la Cova Remígia estan superben conservades, que tenen una multitud de figures, són les grans desconegudes. No sé, suposo que s'haurà de fer una campanya, gastar-se molts diners per a promocionar-les, perquè coneix la gent de Castelló i gent de València, algú, però és les grans desconegudes de la riquesa que tenen. També cal dir que s'ha de pujar, has de caminar, són 35 minuts, i a vegades hi ha gent que cada mes costa fer aquesta caminata, però un paisatge magnífic. Nosaltres el gestionem des del museu, com el gestionem? Obrim fins a setmana tot l'any, i obrim en vacances, obrim molts més dies, fem 2 visites al dia, programem perquè si s'omplin bé, si no, se'ls fa una. Són 2 visites, una al matí i l'altra vesprada, i a l'estiu, per exemple, a l'agost, fem de dimarts a diumenge, o en vacances, depenent de la fluctuació dels possibles visitants que puguem tindre. Però, a més, el 2019 vam començar a fer altres visites. És a dir, vam eixir ja del nucli del Parc Cultural, vam estar gestionant altres llocs. Aquí tenim Mas de la Montalbana, que és on acudeix la gent. Nosaltres estem des del museu, el telèfon és el museu. El lloc de gestió és el museu, però la gent acudeix aquí al Mas de la Montalbana, que està al costat de la carretera, antes d'arribar al poble d'Ares del Maestrat, que té menys de 200 habitants, el poble d'Ares, un poble preciós, que reivindica els pobles del Maestrat. I aquí tenim visitants a la Cova Remígia i al Cingle. Es donava el cas que en la zona de Castelló hi havia molts abrics de rupestre tancats físicament, perquè sabeu que hi ha molts que no estan tancats o que és molt difícil l'accés. Per tant, estos no es pots publicitar, perquè si tu no pots vigilar, és millor no fer promoció. Però si hi havia tancats i estaven en llocs menuts o llocs que no tenen gent especialitzada. No sé si coneixeu Palanques. Palanques és un poble que té 30 habitants, està a la zona dels ports. Tu, per arribar a Palanques, tens que passar per un pontet. I l'altre dia li vaig dir a l'alcaldessa, i això no ho canvien, perquè dic, un camió quasi no passa. Doncs està així. Perquè aquests pobles tenien jaciment, el tenien tancat, fins i tot havien fet difusió, però no se visitava. Entonces, des del Museu de la Valltorta, des de la Direcció General Patrimoni Cultural, va treure la licitació d'un contracte que és extern, coordinat pel museu, vam dissenyar de poder gestionar aquestes visites a aquests llocs. Perquè, a més, la nostra defensa és pensar que jo no puc controlar tot el patrimoni, jo no puc resguardar tot el patrimoni, perquè al final la millor protecció és entendre el que és, valorar el patrimoni, entendre aquest llegat, i per tant, si estem conscienciant a la gent de tot això, seran els màxims guardants que la gent del territori que farà d'aquest patrimoni. Llavors, el que vam fer és dissenyar un programa de visites mensuals. Per exemple, la primera setmana anem als ports, pel matí fem la Covatina a Vilafranca i per l'espre Portell. Per exemple, dissabte i diumenge anem a Palanques i després per l'espre fem la Vall de Sant Cristòfol a Forcall. El segon cap de setmana intentem repetir sempre aquesta temporalitat perquè la gent se vagi primera setmana als ports, segona setmana a Estat Històric, tercera setmana la Tinença, quarta setmana la Plana. Tenim a Saltadora, les coves de vin romà, però està dins del barranc de la Valltorta, i l'abric Centelles al Bocassa. L'altre dia anem a Cova del Morral o a la Serrada a Vista Vella del Maestrat, i també s'ha juntat a Geneta, que allí no es veuen les pintures, se veu el petroglif, perquè les pintures no se poden veure, però també la visitem. Tercera setmana anem als Rosegadors, a la Pobla Benifassà, que tu vas per la Sénia, però crec que ja és terme de Castelló encara. Aquí a vegades tenien informadors turístics i ensenyaven, però ara ja no tenen informadors turístics. Llavors fem una vegada al mes
Esta és una de les més sol·licitades. De vegades mos fa mal no poder anar d'un dia per l'altre perquè estem a una hora de cotxe. Què tracta? La gent acudeix al lloc. Ells fan la reserva i acudeixen al lloc. I nosaltres el que fa és que el guia del Museu de la Vall d'Horta se desplaci a aquest lloc per a mostrar-lo. No tens que organitzar viatge, ni tens que res, sinó simplement al lloc. Mos coordinem amb la promoció la fem des del museu i des de les oficines de turisme, ajuntaments, i mos coordinem i treballem més o menys conjuntament. I l'últim cap de setmana anem a la Serra, que és Gravats, que és la més antiga que hi ha en Castelló visitable, la més antiga cronològicament, i després tenim Vilafamés, que anem per les Esprades. De fet, i ho comentàvem, hem fet alguna activitat col·laborativa en el Museu Contemporani de Vilafamés, molt interessant, que l'hem fet, també l'oferim a les escoles, és activitat col·laborativa, i anem també a Borriola l'altre dia. Per tant, això és una roda que anem repetint, potser des de març fins a final d'any. I sempre també saben les oficines de turisme o els ajuntaments, perquè hi ha molts que hi ha oficines de turisme, que si hi ha alguna demanda o hi ha un grup o hi ha alguna cosa especial en temps, ho podem flexibilitzar i organitzar. El que no podem fer és d'un dia per l'altre, perquè cada mes els guies tenen unes plantilles i el que tenen que fer, però clar, d'un dia en temps se pot organitzar. Esta setmana, finals de mes, ens venen un grupet, un xicotet d'alemans que venen a posta a veure rupestre i aniran a veure totes de la Vall d'Horta i després aniran a veure Ares i aniran a Morella la Vella, perquè en Castelló, a banda d'estos, tenim també les dos de Morella la Vella. Morella la Vella és una masada que la gestiona una empresa, que sí que tenim molt de contacte amb tots els llocs, i allí són 2 visites diàries perquè ell té una altra gestió, però bueno, estem tots relacionats. Passa? Això és els cartells, aquest és el d'enguany. Com ho dissenyes, ho fiques a la licitació, hi ha anys que els cartells són més magnífics i altres no són tan magnífics, però bueno, és el que hi ha. Aquí tenim els horaris, el que fem, i l'únic que demanem és que hi hagi reserva. Evidentment no anem a fer un guia, sabeu que tot és gratuït, però no anem a fer un guia a ser desplaçat al lloc si en aquell moment no hi ha reserva, perquè el perfil d'aquests visitants és local, relacionat amb els pobles o que pernocta a vegades en cases rurals. No m'ha arribat més enllà encara del que està passant en el vostre museu. Tot diferent al museu. El museu sí que té un altre públic, però encara no és el mateix públic. El que passa que també hi ha clar que hi ha abrics que són en moltes figures ben conservats i altres tenen poques figures. Però sempre cal veure que la imatge de la rupestre, que està dins del... Crec que m'ho he saltat aquesta part, que he dit que la rupestre té dos reivindicacions, que està dins del món rural, que està a l'aire lliure i tens que patejar el món rural i que no és sols veure el panell, és veure l'entorn, és veure el lloc on estan els nostres passats, és veure el llegat, és veure tot allò i que sabeu que és catalogat com a patrimoni mundial des de l'any 98 i que en tenim per tot el territori valencià. En tenim en Castelló, en tenim en València, zona interior, en tenim al nord d'Alacant, etc. Aquí tenim algunes visites. Evidentment, sempre són visites sostenibles. Suposo que si algun dia tinguérem aquesta demanda que té la catedral o tenim aquestes bogeries, igual podríem dir, però clar, nosaltres les demandes són de 15, 20, 10, 5, i està bé perquè clar, aquí tu poses moltíssima gent, és que tu t'has d'esperar fora i has d'estar ahí i has de caminar. Per tant, de moment estem funcionant molt bé en aquests grups menudets que podem repetir diversos grups o podem canviar horaris per a visitar tots els llocs. Tots són des diferents llocs. Des de Vilafranca, que tenim aquí la Pobla, la Serra... que tenim una imatge de cada dels llocs d'estos visitats en el pla de posada de valor de la rupestre que porta 6 edicions. Continua. Aquí també vam crear un cartell, que també el tenim com a difusió, de tots els llocs, perquè almenys tinguem aquesta documentació que si a algú li interessa la rupestre podré vindre ja no sols el de Castelló, el de València, el d'Alacant, i tingué el lloc on informar-se i poder anar patejant, perquè van vindre uns bascos, se van patejar tot el de Castelló, després hi ha 100 vies que vagin per València o que vagin a Alacant. Però són gent especial. És cert que a l'estiu te veig gent per fer alguna cosa, perquè avui plou, perquè no sé què, se desplaça al museu. Però sí que te ve molta gent, sobretot quan és fora de punts estacionals, punts de molta afluència de gent, que venen a posta per veure rupestre, perquè ja estan un poc en insensibilitat. Passa.
I abans, com estem parlant del turisme cultural, jo sí que me permet fer una sèrie de reflexions, un poc de la meva experiència que porto. Primera, cal dir que el que serien coses positives i coses negatives. Mireu, com a positiu, que la rupestre estigui gestionat per l'administració és molt positiu, perquè sabeu que és una cosa minoritària, que és una cosa a grups menuts, que és una cosa que segurament econòmicament seria difícil, de vegades no tindríem prou gent per fer el grup i hauríem de tancar. I ara pots oferir una programació sistematitzada de visites, perquè això està gestionat per l'administració. Té altres coses, hi ha un baixa i no te la poden cobrir perquè l'administració no és fàcil d'anar i dir-li a un que vingui o no és fàcil de licitar un contracte com voldries, però com a positiu, que el fet que se gestioni per l'administració ens permet gaudir la població, els visitants, els turistes, els locals, tota aquesta gran oferta que tenim al territori valencià. Però tenim una sèrie de limitacions. L'oratge. El dia que plou, no pots anar a l'abric, rellisquen, plou, i últimament, com quan li posa tot el mes l'any passat, el mes de novembre i el mes de març plovent tot el mes, doncs tens que canviar, transformar-ho tot. Jo porto 4 estius pensant, haurem de canviar l'horari dels treballadors, perquè és que són calors extrema. El barranc, si baixeu al barranc no corre l'aire per lloc i la gent se mareja. I encara que siguin soles un quart d'hora, però és que és horrible. El problema és que tu a les 10 no te ve la gent, perquè com estàs lluny de tots els llocs no te veu, però és que haurien de fer turnos de matinar i de per la nit per el tema de la calor extrema. I fa 4 o 5 estius que ho estic comprenent, que tenim dies que tenim que anul·lar visites, que fins i tot tenim que tancar per 40 graus de temperatura, és impossible. I els abrics, si ho he explicat al llarg de tot el... No mos caben 100 persones, caben 20, 30, poden fer diversos turnos cada hora, però que no és... I t'has de desplaçar, has de caminar, no tens el cotxe i la porta. Desplaçament. Si coneixeu el Museu de la Valltorta, hi ha 5 carreteres, totes estretes, menys una, la de Salsadella, que és l'última que van fer, que se salva un poc, però tu has de vindre a posta. A les 10 no arriben, ens veiem tots a les 11 i les 12. T'has de desplaçar. D'Albocàsser, si coneixeu d'Albocàsser a Tírig, o de les Coves a Tírig, són carreteres superestretes. I porta 30 anys el museu, i les carreteres són les que són. I després, com a anècdota, no sé si vaig mal de temps, com a anècdota vam vindre aquí a València, un dia a una fira aquí prop de l'estació, jo venia en l'Ajuntament de Tírig per promocionar. I clar, passava molta gent i s'explicaves, i el problema que tenien és que no hi havia transport públic. Ells havien de... No podien vindre. Molts estrangers sí que ens venen contratant autobusos alquiler privat, però clar, allà no te ve un autobús. De fet, una parella que va vindre d'Equador va vindre en tren fins a Benicarló. De Benicarló a Vinaròs va agarrar autobús i de Vinaròs a Sant Mateu va fer nit i després va agarrar un taxi per anar. Però era molt curiós perquè ella era arqueòloga, no coneixia la Cova dels Cavalls, però tenia tatuat la imatge de la Cova dels Cavalls. I ell era català i va dir, tranquil·la, quan anirem a Espanya nosaltres el que farem és visitar aquest lloc original que tu portes ahir. I van fer tot aquest treball per anar a veure el lloc original de la Cova dels Cavalls. Això és un poc les limitacions que trobem al fer les estadístiques, a fer números. Els números mai podran ser els mateixos per tota sèrie de condicions i factors. I l'altra cosa que passa a la Valltorta és un recurs turístic molt potent, però ha d'anar acompanyat d'altres ofertes, d'altres emprenedories, de poder anar a dinar, de poder anar a fer un cafè. Tu pots anar potser un dimarts a Ares, a visitar Ares, i potser no pots fer un cafè. O tu te'n vas a Tírig entre setmana i tu no pots dinar, perquè potser no te fan dinar als restaurants. Clar, la iniciativa pública d'administració ha fet el seu paper de posar el recurs, però per si soles no es fa. Té que hi haver altres iniciatives al costat i costa moltíssim. El gran problema dels nostres pobles, és la falta de relleu generacional. Hotels, bars, restaurants que tanquen, és molt difícil aquesta continuïtat. Moltes vegades hi ha problemes per aquesta mena. Encara que hi hagi opcions de negoci, però
és un dels problemes que Morella mateixa, que és tan coneguda, me diuen, tanca una tenda i la tenda que tanqui no torna a obrir, perquè no hi ha un relleu generacional. Per tant, per a mi, els museus, abans s'ha parlat que hi ha molts museus en la Comunitat Valenciana, és cert. No tots els museus generaran dinamisme econòmic, turístic per si mateix, però sí almenys seran un complement a l'oferta cultural que té aquest municipi o que té aquesta comarca, perquè hem de parlar en termes més amplis, no ens hem de centrar només en un lloc, sinó en termes més amplis en el món rural. O si no, tindrà una funció, potser, de museu comunitari on la gent local pugui fer altres coses, però no podem posar tot el mateix sac. Per un museu hi ha molts etnològics, hi ha arqueològics, però té que ser algo singular, algo molt potent per atraure. Si no, també serà important, però o serà un complement o serà algo per a la comunitat local. Opcions que se veuen, treballar en xarxa, col·laborar més en tots. Hi ha hagut vosaltres que esteu parlant d'intentar relacionar la comunitat amb l'entorn. Per exemple, nosaltres en el Museu de la Torta és complicat, s'han de desplaçar 2 hores, població major, és difícil fer activitats de fidelització a l'estiu, sí, però potser durant l'any no les pots fer. Però tenim altres... Intentem col·laborar amb l'Ajuntament d'Albocàsser, amb l'Ajuntament d'Ares, l'Ajuntament de Tírig, i que tenim molt de relació. I sobretot és el que ho estic dient, coordinació amb la resta d'agents socials, estos en el museu, i dissenyar plans conjunts. Perquè la idea que cal vendre és que el motor econòmic, el dinamisme, el turisme, els visitants tenen que ser sostenibles, tenen que estar equilibrats, però tenim que anar tots a una, no són bolets, i això és una de les coses que s'està començant a saber, però encara està un poc verd el tema este. I no sé si un poc la meva reflexió, igual m'ha deixat alguna cosa que volia dir, però bueno, a grans trets això. Moltes gràcies, Pilar, per la teva intervenció tan interessant. A mi m'ha semblat important, de veritat, que digueres i que parlares del tema de la despoblació, de com d'important és treballar en xarxa, en comunitat, com hi ha aquesta mancança d'infraestructures i sobretot també que assenyalares el transport, perquè en tot el nostre territori el transport és una mancança. Pense jo, per exemple, ara també en les comarques alacantines. Abans parlaven del Museu de l'Alcúdia d'Elx, sí que hi ha comunicació, però per exemple, des de la Marina anar a Elx és tot un món en transport públic. Aleshores, són qüestions que després també les podem desenvolupar una miqueta més. I ja per últim, ara sí, li dono la paraula al codirector de la Càtedra Iberoamericana, el senyor Juan José Sánchez Balaguer. Té vostè la paraula. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Consell Valencià de Cultura y a su presidente, también a Álvaro. No podía negarme a ningún requerimiento de los dos, ni el del presidente ni el de Álvaro, y por tanto aquí estamos compartiendo con mucho gusto pues estos paneles, estas mesas, sillas, en este caso de esta mañana, con compañeros de un nivel extraordinario. El tema turismo cultural en el Mediterráneo, en el medio rural, que es el que nos toca ahora, yo lo considero de rabiosa actualidad, como diríamos periodísticamente, porque, claro, rabiosa actualidad, porque el verano nos lo ha puesto así en el territorio donde había masa arbórea, ¿no? Y también de rabiosa actualidad porque se habla de ese concepto, está de moda, de la España vaciada, que está ahí, que se repite como en el tiempo, una cuestión ahí de ese ámbito, pero a la que no se le pone remedio. Hablamos de los discursos, lo escuchamos todos en los discursos políticos, en la televisión, en la prensa, pero nadie aterriza. Incluso se han hecho algunos que más interesados en el tema. Hemos conocido que se han hecho grandes proyectos, grandes incluso con grandes presupuestos teóricamente, que luego no se han llevado a la práctica. Incluso algunos creo que han terminado un poco mal. Pero, en fin, no dejaremos eso, y sí que expresaré mi sintonía con la profesora María José Viñals, que al fin y al cabo, pues, modestamente en mi caso, pero en ámbitos similares, y respecto a que sí, efectivamente el turismo cultural es creativo e innovador, si no, no lo existe, no sería
en este momento ni viable ni considerarse. El turismo cultural y creativo se refiere a actividades ligadas esta es una de las, digamos, de las posibles definiciones que hemos construido entre algunos, ligadas a la identidad cultural de un territorio, generando interacción entre visitantes y creadores locales a través de experiencias auténticas, participativas y de aprendizaje. Se hablaba esta mañana también por la profesora Viñal. Su valor está en combinar tradición e innovación, impulsando oportunidades para cadenas productivas culturales. Esta podría ser una síntesis de las diferentes definiciones que podíamos dar, ¿no? También se ha hablado aquí esta mañana por uno de nuestros compañeros que nos han precedido en el uso de la palabra y me lo ha recordado. Yo entonces he empezado a hacer aquí unas notas que veremos si yo sé traducir, porque eran en la agenda, pero de los viajes de Blasco Ibáñez, ¿no? Yo me parece que, aparte de resumir algunos de estos folios que tengo por aquí, que van a ser muy teóricos y muy técnicos, posiblemente técnicos, no viene mal, y aparte la de formación profesional casi no lleva a ello, algo de literatura, ¿no? Y yo añadiría a lo de Blasco Ibáñez que se apuntaba, el concepto unamuniano del turismo, por ejemplo. Don Miguel aprovecha la invitación a pronunciar alguna conferencia por ahí, cuando le llamaban por ahí por España, para pasear por las viejas ciudades provincianas. Unamuno pues recreó literalmente en sus artículos sus viajes y las excursiones por la España del interior, que se llamaba entonces y todavía aún permanece el concepto. Nos ofrece las imágenes del hombre cotidiano que recorre lugares y paisajes, dejando constancia de los sentimientos que en él despierta. Se produce aquí esa íntima relación entre creación y conocimientos, por decirlo con palabras del profesor Lozano Marco. Se recorre un lugar, se habita un espacio nuevo, imaginando al mismo tiempo o también con posterioridad aquello observado y vivido. El paisaje, la ciudad, el lugar o la cumbre dependen, ante todo, de la persona que los contempla. Y de este modo, lo contemplado y recorrido es recreado, es conocido en sus esencias, al tiempo que quien contempla se va descubriendo, conociéndolo y recreándolo para sí mismo, aprendiéndolo. Unamuno hace de sus escapadas creación, al tiempo que descanso, y fatiga liberadora, evasión y renovación de energías, y de este modo lo confiesa de manera bien explícita de esta manera. Y yo mismo, ¿cómo podría vivir una vida que merezca vivirse? ¿Cómo podría sentir el ritmo vital de mi pensamiento si no me escapara, así que puedo, de la ciudad a recorrer y correr y recorrer por campos y lugares y a dormir en camas de pueblo o sobre la Santa Tierra también, y a sacudir cualquier otra cuestión que me ocupe. En fin, el polvo de mi biblioteca, decía Unamuno. Y a mí me recordaba mucho cuando vosotras hablabais, en Vía Fameso aquí, pues de esas casas que habilitáis para que el visitante, el turista acuda, ¿no? Otro ejemplo también de aprehensión del paisaje rural lo tenemos en Baroja. Don Pío pasó temporadas, como se sabe, temporadas de su infancia y juventud en Mirambel, y quedó prendado en este pequeño pueblo, enclavado en el corazón del maestrazgo turolense, pues quedó totalmente prendado, digo, hasta el punto de que casi a punto de morirse volvió todavía allí, ¿no? La minuciosidad de sus descripciones, por ejemplo, en La venta del Mirambel, precisamente sugiere que conoció profundamente el convento, capturando su esencia tal como era en 1930. Mirambel y sus alrededores aparecen representados en varias de sus novelas, como La Busca y también Aurora Roja, donde el autor recorre la vida rural y los paisajes de la zona con una autenticidad plena y palpable. Mirambel, con su bien conservado casco histórico y también con sus atmósferas medievales, ofrecía ya a don Pío un escenario perfecto para la creatividad de Baroja, que no solo exploró el pueblo y sus alrededores, sino que se impregnó también de las leyendas y los paisajes dramáticos muchas veces que definían la zona. Podríamos seguir poniendo otros ejemplos alicantinos, como el de Gabriel Miró
o el de Azorín, en este caso Yeclano, pero próximo, sobre este tema. Yo creo que fueron los primeros turistas que se impregnaron del turismo rural. Y bueno, dejaron constancia, queremos dejar de ello, en este turno que nos toca, ¿no? Eran turistas, visitantes, que llegaban al destino, miraban y veían en profundidad, que visitaban y preguntaban, que pasaban, paseaban y al final se quedaban con ese pueblo, con la imagen de ese pueblo y la esencia de ese pueblo. Pero bueno, toca lógicamente hablar algo más ortodoxamente, ya que estamos aquí en un ambiente académico también, y habrá que decir, en cuanto al turismo rural, que es una actividad que se realiza, como es lógico, en el espacio rural o natural, habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano, en localidades de mayor tamaño. La Organización Mundial del Turismo define el turismo rural como un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados, por lo general, con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés, cierro comillas. Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos, rurales, como es lógico, con las siguientes características: baja densidad demográfica, paisajes y ordenación territorial, donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y estructuras sociales y formas de vida tradicionales. El turismo rural también es conocido como turismo de naturaleza, turismo de interior, decíamos también antes, ya que se realiza en espacios naturales. Sin embargo, el turismo rural tiene como objetivo principal aprender y apreciar la socioculturalidad del lugar, y el turismo de naturaleza se enfoca en apreciar y aprender de la naturaleza. Entre las motivaciones del turismo rural, pues podemos citar riqueza histórico-cultural, sentimientos que despierta el lugar, limpieza y tranquilidad del entorno, trato recibido, armonía del entorno, mantenimiento del estilo arquitectónico, tiendas, riqueza histórico-paisajísticas, gestión turístico-cultural, oferta turística complementaria. Hay diferentes modalidades dentro del turismo rural: agroturismo, enoturismo y gastroturismo, como antes también se apuntaba, turismo ecológico o ecoturismo. Por último, otras modalidades del turismo rural que también existen son turismo de estancias, turismo vivencial y de experiencias, rutas alimentarias, turismo deportivo y etnoturismo. El turismo rural en España es relativamente reciente en relación con el resto de Europa, donde ya existía desde los inicios del turismo de masas. Zonas como los Alpes o la Provenza fueron impulsoras de este nuevo tipo de alojamientos que, al ofrecer una serie de elementos como el contacto con la naturaleza, la calidad material y humana, la gastronomía y el patrimonio local, provocó la revalorización del ámbito rural y sus productos locales y artesanales. El INE mantiene una encuesta anual de ocupación de alojamientos de turismo rural. En febrero de 2025, el número de viajeros que optaron por el turismo rural creció un 2,56% y las pernoctaciones en este tipo de alojamientos aumentaron un 0,73%, alcanzando un total de 500.685 noches, impulsadas especialmente por el aumento de visitantes extranjeros, que lo sitúan en el 14,53%. Podemos hablar de un paseo por la España rural, la España vaciada, que se reinventa, está tratando de reinventarse, porque el turismo rural es una oportunidad para revitalizar, como decíamos, la España vaciada, conocida por sus paisajes serenos y sus tradiciones propias, pero también por la preocupante despoblación que sufren estos territorios. Necesitan ahora más que nunca posicionarse en la vanguardia de la transformación digital, de que nos hablaba en la anterior conferencia la profesora Viñals. Antes olvidadas, estas regiones ahora se reinventan utilizando las herramientas digitales como un medio, y ahí cito también la experiencia de ellos, de Villafamés, como un medio para romper barreras geográficas y culturales. La digitalización se ha convertido en el catalizador que permite a estos destinos, aparentemente olvidados, a redefinir su identidad y personalidad, a atraer nuevos visitantes y a ofrecer nuevas experiencias.
En los últimos años, el turismo rural ha experimentado un auge sin precedentes, como antes señalábamos. En este contexto, las nuevas tecnologías han permitido a las empresas del sector rural llegar a públicos más amplios, ofrecer una experiencia más significativa y mejorar su eficiencia operativa. Según un estudio de CaixaBank, el turismo rural ha pasado de representar un 10,9% del hablamos de gasto turístico total en 2019 al 11,9% en 2023. Este dato refleja que este tipo de turismo ha salido reforzado tras la pandemia y probablemente ha sido por una de las tendencias pospandemia más marcadas, la necesidad de romper con la rutina y conectar con la naturaleza para cuidar la salud física y también mental. Además, el encanto de los entornos naturales está cada vez más cerca gracias a la innegable influencia, volvemos a decir, de la digitalización. A propósito de ello, haremos una referencia a la IA generativa, un enfoque transformador a través de la inteligencia artificial generativa. Si el turismo rural ha emergido como una alternativa atractiva para los viajeros que buscan experiencias auténticas y un contacto más cercano con la naturaleza y las culturas locales, en paralelo, la IA generativa, como creo que a estas alturas la mayoría ya conocen, es un tipo de inteligencia artificial que utiliza algoritmos avanzados y es capaz de crear contenidos originales, textos, datos, imágenes, música, audio y vídeos, en respuesta a las peticiones de un usuario. La IA generativa se está consolidando como una herramienta clave para la transformación de sectores productivos, incluido el turismo, y sin duda puede potenciar el turismo rural al tiempo que contribuye a su sostenibilidad ambiental, social y económica. Tradicionalmente, las pequeñas empresas de turismo rural han competido con recursos limitados y sin acceso a las herramientas avanzadas que solo estaban al alcance de las grandes corporaciones. Pero de este modo, la inteligencia artificial generativa les permitirá anticiparse a la demanda con mayor precisión, ofreciendo una experiencia más adaptada a cada cliente y aumentando su competitividad en un mercado global. Entre sus aplicaciones más relevantes se encuentran, resumiremos nada más que los epígrafes, planificación de viajes, creación de contenido personalizado, simulación de experiencias virtuales, gamificación, análisis de datos para sostenibilidad y fomento de la inclusión social también. La inteligencia artificial debe ser la nueva aliada del turismo rural y ello puede concretarse a través de herramientas como las siguientes: marketing personalizado y promoción efectiva, realidad aumentada y virtual para experiencias inmersivas, automatización de servicios, los célebres chatbots y asistentes virtuales, optimización de la capacidad de carga de los destinos, que se ha destacado aquí en el anterior panel y también por vosotros ahora, como decíamos, inclusión social y diversidad. Y bueno, también podemos añadir predicción de la demanda, modelado de perfiles de clientes, argumentarios de venta optimizados, atención en varios idiomas a través de ello, pantallas digitales, de las que también se ha hecho referencia anteriormente. Ahí hay diferentes ejemplos: Vamos Rural, Canillas de Aceituno en Málaga, Ecoldea en Costa Rica, otra en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, también destacable, etc. Hablemos ahora brevemente de retos y consideraciones. Aunque la IA generativa ofrece un potencial inmenso, también enfrenta retos significativos. En este sentido, según la encuesta de YouGov, el 20% de los viajeros señala la seguridad y la privacidad como las principales preocupaciones a la hora de utilizar esta tecnología para planificar viajes. A estas les siguen otras, como la falta de perspectiva humana, mencionada por un 17% de los encuestados. Otros retos incluyen acceso desigual a la tecnología, preocupaciones éticas, estereotipos y formación. En este sentido, la directora de información de Amadeus ha destacado que los retos subrayan la necesidad de una mayor transparencia y confianza en estas tecnologías por parte de los viajeros al momento de utilizarlos en la planificación de viajes. En resumen, la IA
generativa ofrece un potencial significativo para transformar el turismo rural, promoviendo su sostenibilidad ambiental, social y económica. Al adoptar estas herramientas, comunidades rurales y pequeñas empresas pueden acceder a nuevos mercados, proteger su entorno y cultura y mejorar la experiencia de los visitantes. Sin embargo, su implementación debe ser inclusiva y alineada con los principios de sostenibilidad para garantizar beneficios a largo plazo. En un mundo cada vez más conectado, la IA generativa no solo es una herramienta tecnológica, sino un puente hacia un turismo mucho más consciente y responsable. El crecimiento digital para llegar a más públicos, pues ya decimos que es la presencia a través de la IA generativa en la España vaciada, la presencia en línea, las reservas online, el marketing en redes sociales y, como antes también señalábamos, las experiencias virtuales. Yo me he subrayado ahora aquí, vamos bien de tiempo, Irene, bien, yo me he subrayado aquí entre los objetivos, no, me quedaré un minuto para una melancolía que tengo que expresar al final. Dentro de los objetivos de las líneas que se había marcado por la presidencia y por el Consell Valencià de Cultura para esta jornada se hablaba de varios puntos, entre ellos fomentar un modelo turístico sostenible e integrador. Hemos tratado de hacerlo con esta exposición previa. Identificar retos presentes y futuros del turismo cultural, otro tema interesante. Además de los anteriormente señalados en el apartado de la IA generativa, los principales retos del turismo cultural incluyen la conservación del patrimonio frente al desgaste por la afluencia de visitantes, la necesidad de una promoción y difusión efectiva, la gestión de la sostenibilidad medioambiental y social, la digitalización de la experiencia del turista, la falta de personal cualificado y el desafío de ofrecer experiencias únicas y emocionantes que aporten conocimientos a los visitantes. También otro punto al que hay que dar respuesta, porque está en el temario del examen que nos ha puesto el Consell, definir experiencias culturales con impacto positivo en su entorno. Bien, pues hay una guía, saco aquí, y los que estén interesados pueden acudir, porque está colgada por el Ministerio de la Secretaría de Estado de Turismo en el año pasado, una guía de innovación en agroturismo. En esa guía de innovación en agroturismo pues se habla de la implantación de modelos de innovación sostenible de experiencias agroturísticas y con el objetivo de inspirar y orientar a los gestores de destinos en la creación de experiencias innovadoras y sostenibles. Perfecto. Y hay una relación de 12. No les voy a leer todas, pero bueno, van desde la ruta del queso Idiazábal, de Guipúzcoa, la innovación en paquetización de experiencias Badajoz de Cáceres, cicerones rurales en Málaga, posicionamiento y desestabilización en el Valle del Jerte, 5 villas con tal, Vinaros gastronómica, nos la colocan en el punto 9, estrategia de promoción, Benvingut a Pallés Cataluña, visita a productores agroalimentarios, comarca de la Sidra, Centro Oriente Asturiano y Club del Producto Port de Catarroja. También aparece en el último lugar. Bien, esta guía me parece perfecto y tal, pero por ejemplo a mí se me ocurre que se han dejado casos paradigmáticos en la comunidad, algunos, ¿no? Pero casos paradigmáticos importantes como Arcos. Aquí hay la Villa del Libro es uno, ese está en Ureña. Ese caso es significativo y tendría que haber sido citado, pero bueno, pero claro, yo digo aquí, reivindicando la Comunidad Valenciana, Aras de los Olmos, que les aconsejo que tenga interés vaya, es un ejemplo no solo de pueblo pequeñito, pero que se ha preocupado en promocionar, que no lo conozca, ya digo, la biosfera, ahí puede verse la luminosidad, es fenomenal y están incidiendo en eso, pero además en el turismo rural han creado también un centro Ruraltec, que han sacado dinero tanto de la Comunidad Valenciana, digo creo que menos, pero del Ministerio han conseguido sacar dinero y han montado un centro. Es un municipio, digo, está tecnológicamente avanzado para ser creo que tiene 250 habitantes o algo así, si no me equivoco de la última estadística. Y es un caso digno, yo lo tengo, hombre, como amante o mi querencia hacia las nuevas tecnologías, lo tengo como ejemplo singular.
Y antes le citaba el de Ureña también cuando vayan ustedes por ahí, por Castilla y León o por Valladolid, se acercan expresamente, es un sitio, la Villa del Libro, pues tiene, lo único que hay ahí son librerías, y claro que hay que echarle narices para poder vivir en torno a aquello, por ahí lo tienen, es una experiencia interesantísima, ¿verdad? No está en esta guía, por eso se lo señalo, y estimular otro punto, volvemos a lo que el trabajo que nos ha puesto aquí el Consell en el guión, estimular la cooperación entre territorios, entidades y administraciones, era otro. Pues ahí, bueno, está el plan célebre de recuperación, transformación y resiliencia, aprobado por el Gobierno de España con 1.100 millones, pero que, bueno, se ha visto poco. Hay luego un tema que lo toco de referencia, que se apoyó por parte del Consell Valencià de Cultura en su día, y los consejeros y conselleras aquí presentes recordarán que fue nuestra propuesta de hacer la ruta de los escritores de la provincia de Alicante. Se recibió el apoyo, Patronato Turismo Costa Blanca nos dio una parte del proyecto, pero fue mínima, no se ha podido continuar, pero era interesante para poner en valor, porque ahí, a través de esa ruta de escritores alicantinos, estaban promocionando pueblos como Polón de la Marina, etcétera, ¿no? No era solo eso. Y por último, el minuto ese que yo pedía de gracia, aunque sea rápido, es para una reivindicación. Yo no me puedo ir de aquí sin expresar mi melancolía y mi dolor también, ¿por qué no? Profundo dolor, con un acuerdo, que es donde yo además tuve la suerte y el honor de conocer tanto al presidente como a Irene Ballester, con aquel motivo que recordarán, de la Dana, porque en la Vega Baja sufrimos sufríamos siempre riadas, pero bueno, ahora se llaman danas. Entonces, con motivo de aquella, se constituyó en el Consell Valencià de Cultura un grupo de trabajo en el que tomaron parte varios consejeros y conselleras, y también pues algunos autodenominados expertos que nos llamaron para colaborar en el grupo de trabajo para contribuir a ese documento. El documento terminó teniendo 261 páginas. Casi nada, la mayoría era teoría, la verdad, yo que me gusta ser como que gestor más práctico, pero entre esas cuestiones que había, yo me quedé con dos, entre otras cosas, lógicamente porque fue las que más defendí, ¿no? Y entre esas está, pues, bueno, se titulaba aquel trabajo La cultura como elemento de progreso en la Vega Baja del Segura, ya decía bastante, ¿no? Ese documento primero pasó por los órganos correspondientes aquí en comisiones y terminó siendo aprobado por el Pleno del CVC. Y bueno, han pasado 5 años, pero sí, 5 años, y no hemos vuelto a saber. Yo quería dejar aquí mi reivindicación, y si es posible por alguna parte que lo vamos a retomar e insistir, porque este alto órgano consultivo en materia de cultura de la Generalitat, para eso se molestó en hacerlo y atender a sus propios miembros y a alguno que llegamos, y se trataba de la creación del Parque Cultural del Patrimonio de la Vega Baja, así como de una plataforma de divulgación inteligente del patrimonio comarcal. En este documento, ya digo, de 261 páginas, se expresaba el convencimiento de que la cultura es un elemento de progreso económico y social, tal como reza el título de este informe, se decía. Y también consideramos que la huerta de la Vega Baja, en efecto, es un factor determinante en el desarrollo sostenible de la comarca, por lo que proponemos su inmediata protección mediante su inclusión como parte relevante en el Parque Cultural del Patrimonio de la Vega Baja. Recordaba en esta misma línea de actuación el Pleno del Consell la propuesta de crear la plataforma de divulgación. Entendemos necesario, dice el documento, la creación de una plataforma de divulgación inteligente del patrimonio comarcal, capaz de contener y difundir de manera homogénea y constante conjuntos de servicios turísticos culturales de la Vega Baja. Este sistema de aplicación inteligente a la gestión específica del turismo cultural permitirá el acceso y la difusión del conocimiento del patrimonio y podrá ser una pieza clave para avanzar hacia la innovación, la eficiencia y el desarrollo turístico sostenible en la comarca. Y subrayaba lo que en este sentido añadía el documento aprobado por el Pleno.
Esta plataforma recogerá todas las actividades que se llevan a cabo en el territorio comarcal, desde conciertos, ferias, exposiciones, espectáculos, museos, rutas, lugares de interés, gastronomía, etc. Su objetivo será informar con los innovadores sistemas de comunicación sobre la oferta cultural, al tiempo que se difunde el inventario de los recursos turísticos y se propaga los medios de accesibilidad a los mismos. La información que nutra a esta plataforma debe transformarse en un mensaje unívoco y de fácil acceso frente a la heterogeneidad y confusión de la información de los recursos turísticos. En suma, se pretende crear una plataforma inteligible y eficaz. Muchas gracias por su atención. Moltes gràcies per les seues intervencions. Com ha pogut comprovar el públic, el turisme cultural en l'àrea rural està més viu que mai. Tenim 10 minutets, més o menys 10 minutets com a molt, i jo sí que els agrairia que, per favor, poguérem repartir-los de manera equilibrada entre totes les persones, perquè així hem estat parlant d'un turisme cultural en àrees rurals també molt diferents, Vilafamés, la Gasulla Valtorta per un costat, Elx per un altre, les càtedres per un altre, però sí que hem coincidit que aquest turisme cultural ha de ser també un turisme sostenible, ha de ser un turisme que es preocupe per la terra, pel territori, per les persones, també per la llengua que parlen aquestes persones, pel valencià, un turisme regenerador que siga respectuós amb el territori, amb el context i amb les persones que l'habiten. Per tant, jo, com a manera de conclusió, sí que els agrairia a cadascun de vostès, en aquests 10 minutets com a màxim que tenim, que poguérem concloure amb tot allò que vostès han percebut, que hem dit, i que poguérem concloure, com els he dit abans, algunes qüestions a tindre en compte. Sofía, en mi caso, voy a concluir únicamente diciendo que creo que también se ha reivindicado en el panel anterior el hecho de que tener turismo, que por supuesto es fantástico, como perfectamente he dicho Pilar, ¿no? O sea, o tenemos turismo o nos morimos, o sea, más en la zona rural, ¿no? Que no suponga alejarnos del habitante. Eso me parece que se ha dicho y me parece que es lo que hay que tener en cuenta, es lo que siempre ha perseguido el MACBA, que está lleno, por supuesto, de turista internacional, de turista nacional, y los necesitamos ese pulso, porque se supone que también se quedan a comer su olleta de Vilafamés. Quiero decir, claro, ahí hay un compendio de cosas que nos interesan a todos, se compra el vino y la miel, y en fin, o sea, quiero decir... Más de comida. Es un entramado que necesitamos para seguir subsistiendo, pero no debemos de perder nunca de vista a quien realmente ha construido eso. La simbiosi. Exactamente, buscar exactamente. Y con eso concluyo. Muy bien, Alejandro. Sí, bueno, en esa línea, de luego nosotros, instituciones como la mía, decía, lo que hacen es reforzar al habitante, al ciudadano, ¿no? Dotarlo de argumentos para sentirse orgulloso de su tierra, arraigarlo a su tierra. Entonces, creo que en nuestro caso, el caso de los museos que estamos en el ámbito rural, no digo que vosotros no lo hagan, ni mucho menos, lo que hacemos es un trabajo de que el habitante de esa zona se sienta más querido, más responsable, más orgulloso. Entonces, creo que es una función esencial para un poco que esa persona sea capaz de defender su patrimonio, porque si no lo conoce no lo puede defender, que lo quiera, que lo respete y que que lo haga respetar delante de los demás, ¿no? Si no tienes nada que defender, nada a lo que estés unido, evidentemente no te importa venderlo, ¿no? Como ocurre en muchas localidades que prácticamente venden su vida, su alma al turista, ¿no? Entonces no queremos que eso pase, evidentemente. En de conocerlo, estimarlo, claro, es fundamental valorar. Claro, cuando lo valoras, sabes lo que está vendiendo, lo que puede llegar a perder ante un turismo masivo. Molt bé. Pilar. Hem vist experiències diferents, cadascuna en un territori, i un poc la idea és que el turisme rural, el turisme cultural és un incentiu perquè el contemplarem juntament amb el rural, amb el paisatge, amb el territori. Vull dir, s'entén? Perquè tu quan des del món rural estem defensant el patrimoni,
en realitat està defensant allò que tenen, aquell llegat, aquella herència. Per exemple, en el pla rupestre s'està aconseguint que siguin els propis ciutadans els que valoren allò que tenen i seran els millors ambaixadors. De moment encara no estem tenint problemes com està tenint la ciutat de massificació, però potser si algun dia, d'ací uns anys, ens estarà passant, ens hauríem de pegar bufetades si no planifiquem potser per a un futur, de dir, nosaltres estem bé, estem fent-ho sostenible perquè ens ho permet, no sé com anirà el futur, però si no, també és moment de pensar el que ha passat en altres llocs, que no seran 200.000, però potser 3.000 ja és, o 1.000 ja és una multitud, potser de planificar millor i sobretot treballar en xarxa. Treballar en xarxa, som 300, som 400, som 1.000, som 800, i que realment és treballar en xarxa per a nosaltres, per als altres i per als que vindran. És un treball que a poc se va fent, i que sobretot defensar el territori. El territori se crema perquè no viu ningú i perquè no se pot cuidar i perquè no podem d'això. Si continuem, a més de gestionar-lo, s'ha de ser custòdio, s'ha de poder viure per a poder mantenir aquest territori que al final és de tots. Jo crec que una de les conclusions també que podem extraure d'aquestes jornades és la importància de treballar en col·laboració i en cohesió entre espais. Abans també ho apuntava la meva companya Eva, que està per ahí en el públic, que treballa al Botànic, i com és important dur a terme aquesta cohesió entre espais, sobretot per a que se coneguen i se treballi també en conjunt. Puc explicar? És que ja que estem als dos museus, ho aprofito per explicar. Nosaltres tenim una activitat que consisteix en que citem a la gent al Museu d'Art Contemporani de Vilafamés. Hem seleccionat 7 obres que allí l'encarregat, el responsable del museu, explica com és la mirada contemporània, com s'ha de mirar l'art i se comenten aquestes 7 obres en aquest grup de gent. Una vegada s'acaba de visitar aquestes 7 obres seleccionades, que estan seleccionades per motius que se relacionen amb l'art esquemàtic. Perquè tenim la sort que en Vilafamés, caminant, arribes a l'abric del castell, que està baix del castell. En 5-7 minuts arribes. Llavors, la segona part és fer la visita a l'art esquemàtic de l'Edat dels Metalls que té Vilafamés. I després que siguin els propis espectadors és que interactuen i expliquen com ha estat l'experiència. És una experiència que han creat a partir dels recursos humans i de la col·laboració amb altres museus i que ells vagin explicant un poc com ha sigut aquesta experiència i que és un diàleg, que és la vocació que teniu del Museu de Vilafamés entre la prehistòria i la contemporaneitat. I és una experiència que crec que resulta molt interessant. Molt interessant, segur que sí. Per últim, 2 minutets, Juan José, per a concloure. Nada, yo primero expresar mi satisfacción por haber estado aquí. He aprendido, porque el Museo de la Alcudía lo conocía, pero los otros no. Me parecen experiencias muy interesantes que me comprometo a visitar porque seguro que aprenderemos cosas. Y por un lado, pero poner de manifiesto, subrayar, ya que no está aquí la profesora Viñal, yo lo hago también en su nombre. No la veía. Entonces, pues, menos mal que no te he criticado, José. Pero entonces insisto en la idea suya, que es la que yo he tratado también aquí de machacar, de remachar, en la idea de que sin nuevas tecnologías, sin inteligencia artificial, no habrá posibilidad de estar hoy día en el mercado turístico, ni en el general, ni en el rural concretamente, ni en el patrimonial, que es fundamental, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos, que no sé, y claro, pedir a las administraciones que aparten alguna partida importante de presupuesto para apoyar este tipo de cuestiones. Claro. Eso es lo que yo... Sí, només és que en un quart d'hora no tens de moltes coses, però sí que nosaltres tenim clar que la muntanya no és accessible a tot el món. Hi ha gent que no podrà estar, tens que baixar costes. I ara la Direcció General de Patrimoni sí que s'ha posat un poc en l'ànim de treballar per a la digitalització dels llocs perquè pugui ser accessible. Vull dir que això també cal dir-ho. El que passa és que estem en procés embrionari de tot aquest tema, però sí que és una de les que està ara voler defensar per a poder guanyar accessibilitat i poder arribar a més llocs o disfrutar de l'experiència al propi museu. I clar, me s'havia oblidat de dir-ho. Perdó, no és conclusió, però... Crec que ha sigut un plaer poder-vos escoltar, poder-vos tindre també així
al Consell Valencià de Cultura. Hem après molt dels espais, de les institucions que vosaltres dirigiu. Escoltar-vos era important, era essencial, perquè nosaltres, així com a màxim òrgan consultor en matèria de cultura de la Generalitat Valenciana, treballem des de la cultura, treballem per a la cultura, però treballem també des del Consell Valencià de Cultura. Intentem eixir, però també és molt important per a nosaltres poder-vos escoltar de primera mà. I vull que sapigueu, volem que sapigueu que esta és la vostra casa i que ha sigut un plaer tindre-vos, escoltar-vos i aprendre de vosaltres. Així que moltíssimes gràcies i hem pres nota de tot el que vostès heu dit. I ja per finalitzar... Perdone. Sí, aguarda un momentet. Heu vist en el programa Es Diario ha col·laborat amb el Consell Valencià de Cultura en l'organització d'esta jornada i el seu director, Benjamín López, ha vingut des de Madrid per estar amb nosaltres i jo vull donar-li la paraula uns minuts per a fer la cloenda d'esta. Per tant... Nada, muchísimas gracias. Muy brevemente, porque no quiero añadir nada más a todo lo que se ha dicho aquí, entre otras cosas porque no podría añadir nada más, ¿no? Creo que hemos tenido expertos de primerísimo nivel y no tengo nada que decir, que pueda aportar más bien al respecto, con lo cual solamente quiero agradecer a todos los asistentes a esta jornada, que creo que ha sido magnífica, por supuesto a los intervinientes, su nivel, creo que nos han dado una visión muy clara de cómo está ahora mismo el turismo rural, la realidad actual de diferentes perspectivas, el potencial, los problemas y los retos que también presenta, cómo afrontarlos. Muchísimas gracias al Consell Valencià de Cultura y a su presidente, José María Lozano, que es el ideólogo y ejecutor de esta jornada, y a Álvaro Errazu, que es el director de Es Diario en la Comunidad Valenciana y que es cooperador necesario también de esta jornada, que creo que ha sido un éxito y ha sido magnífica. Creo que como periódico tenemos el deber casi de hablar de estos asuntos. Como decía esta mañana una de las intervinientes, normalmente se da voz cuando hablamos de turismo pues a los representantes de hostelería, hoteleros, restauradores, etcétera, que tienen que tener voz, por supuesto, cuando hablamos de turismo, pero no se da tanta voz quizás al turismo cultural, y creo que hoy hemos escuchado otro punto de vista y otra perspectiva que es enriquecedora, ¿no? Tenemos también la obligación, los medios de comunicación, creo, de ayudar a preservar el patrimonio cultural de nuestro país y en concreto el de la Comunidad Valenciana, y de darlo a conocer, y ahí es donde se engarza el turismo, ¿no? Porque si conservamos el patrimonio cultural de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma es para que la gente pueda conocerlo, si no, no tendría tampoco demasiado sentido, ¿no? Y creo que entre todos hoy pues hemos conseguido poner nuestro granito de arena. Vamos a darle la máxima difusión en Es Diario a este evento. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado, al menos como yo lo he hecho. Muchas gracias.